El caso del conservatorio Ashcombe, un misterio de Hercule Poirot. Capítulo 1. La casa de cristal de los secretos silenciosos. Ashcombe Hall se erguía con la serena confianza de la vieja aristocracia y la discreción de antaño. Su piedra color miel brillaba tenuemente bajo el lánguido sol inglés. Era el tipo de finca que no se anunciaba, simplemente existía, como si siempre hubiera estado allí y continuara mucho después de que sus actuales habitantes se hubieran desvanecido en retratos y recuerdos. El capitán Arthur Hastings, que acababa de regresar de lo que describió como una estancia demasiado larga en el extranjero, se encontró observando la finca con silenciosa admiración mientras el automóvil se acercaba por un sinuoso camino de grava. «Un lugar extraordinario», murmuró. A su lado, impecable como siempre, Hercule Poirot se ajustaba el sombrero con delicada precisión. «Mon ami», respondió Poirot con un ligero tono de desaprobación en la voz. «No es simplemente notable. Es organizado, observas la simetría, la alineación de los setos. Incluso la naturaleza aquí se ve obligada a comportarse con orden». Hastings sonrió levemente. La perspicacia de Poirot para esas cosas no había disminuido. En realidad, no habían sido invitados. Es decir, Poirot había recibido una carta, sin firmar pero inconfundiblemente urgente, solicitando su presencia en Ashcombe Hall. El tono era peculiar, sobrio, casi formal, pero bajo esa apariencia se percibía algo inconfundible, una corriente de temor. «Hay asuntos aquí que no se pueden confiar a la policía. Les ruego que vengan de inmediato, sin nombre, sin explicación, solo la dirección». «¿Y está usted seguro», dijo Hastings, «de que nos están esperando?» Poirot sonrió levemente. «Amigo mío, cuando uno está convocado con tal cuidado, siempre se espera algo, aunque el anfitrión aún no se dé cuenta». La reunión en Ashcombe Lady Margaret Ashcombe lo recibió en el salón, una habitación larga y de techos altos, adornada con paredes de seda verde pálido y retratos de antepasados de aspecto severo. Era una mujer alta, de porte elegante, aunque Hastings notó enseguida una leve tensión en su postura. «Señor Poirot», dijo, extendiendo la mano, «llega, antes de lo previsto». «Señora», dijo Poirot, haciendo una leve reverencia, «cuando la urgencia llama, no hay que esperar». Sus ojos parpadearon solo por un instante. «Debes perdonarme», dijo. «No me informaron». «No», interrumpió Poirot con suavidad, «no lo eras. Pero alguien aquí deseaba mi presencia. Eso, creo, es lo más importante». Siguió un silencio. No era incómodo, sino tenso. Hastings, que tenía mucha experiencia en ambientes similares, percibió de inmediato que Ashcombe Hall era un lugar de tensiones controladas. La cortesía allí no era sinónimo de calidez, sino de defensa. Los invitados, al parecer, había 8 personas alojadas en el salón, reunidas en circunstancias que, al menos en apariencia, eran completamente respetables. A continuación presentaron a Hastings. Señor Leonard Vane, socio comercial del difunto Lord Ashcombe, preciso y seco en sus modales, señorita Clara Vane su hija, tranquila, observadora, con un aire de introspección. Dr. Edwin Halpern, un médico y amigo de la familia desde hace mucho tiempo. Señora Judith Carrington, la hermana viuda de Lady Ashcombe, de mirada penetrante y poco sentimental. Señor Felix Morland, un artista de cierta reputación, encantador pero ligeramente descuidado. Señorita Eleanor Briggs, la compañera de Lady Ashcombe, cuya presencia parecía casi deliberadamente discreta. Y finalmente, señor Stephen Ashcombe el heredero, joven, apuesto y con una naturalidad que a Hastings le pareció quizás un tanto forzada. Poirot observaba a cada uno con atenta cortesía, deteniendo su mirada no en los rostros, sino en los detalles, la posición de las manos, el ritmo del habla, las omisiones cuidadosas. No pasó mucho tiempo antes de que Hastings notara algo más. Todos se observaban mutuamente. El conservatorio fue la señorita Briggs quien lo mencionó primero. «El invernadero es el orgullo de la finca», dijo en voz baja mientras servían el té. «Deben verlo antes de que refresque demasiado». Lady Ashcombe se puso rígida, aunque solo ligeramente. «Sí», dijo ella, «aunque debo advertirte que ya no es como antes». «Ah», dijo Poirot, «¿ha estado cerrado durante algún tiempo?» «¿Cerrado?», repitió Hastings. «Un asunto trivial», interrumpió rápidamente el señor Vane. «Cuestiones estructurales, nada más». Los ojos de Poirot brillaron levemente.
Problemas estructurales, repitió. Qué curioso que tales preocupaciones se asocien al vidrio. Una cena incómoda. La cena de esa noche fue un evento formal, llevado a cabo con toda la precisión que cabría esperar de una antigua casa inglesa. Y sin embargo, bajo la superficie, algo no iba bien. Hastings no pudo haber dicho exactamente qué, pero se reveló de maneras sutiles. Una vacilación antes de responder a una pregunta. Intercambiaron una mirada, que fue rápidamente retirada. Un comentario que terminó demasiado abruptamente. En un momento dado, Felix Morland soltó una carcajada, un sonido alegre y espontáneo, pero nadie le siguió la risa. Incluso Stephen Ashcombe, que parecía decidido a mantener una actitud desenfadada, flaqueó una o dos veces, y su mirada se desvió hacia el otro extremo de la mesa, como si esperara algo. O alguien. La carta revisitada. Más tarde esa misma noche, en la tranquilidad de sus respectivas habitaciones, Hastings volvió a dirigirse a Poirot. «¿Estás pensando?», dijo. «Siempre», dijo Poirot con calma. «Esta carta», continuó Hastings, «¿crees que vino de alguien de aquí?» Poirot sacó de su bolsillo una pequeña hoja cuidadosamente doblada. «¿Vino?», dijo. «¿De alguien que tiene miedo?» «Bueno, eso es obvio». «Ah, pero no tengo miedo de lo que puedas suponer». Hastings frunció el ceño. «¿Crees que el peligro no es externo?» Poirot lo miró. «Amigo mío, cuando una casa cierra sus puertas, rara vez es para evitar el peligro». Una pausa. «La mayoría de las veces», dijo en voz baja, «es para retenerlo». El invernadero cerrado. La mañana siguiente amaneció con una tenue neblina que se extendía por los terrenos. Fue la señorita Clara Vane quien se acercó primero a Hastings. «¿Es usted amigo del señor Poirot?», preguntó ella. «Sí, en efecto». Ella dudó. «Entonces debes saber que algo anda mal aquí». Hastings arqueó una ceja. Ya empezaba a sospecharlo. Ella esbozó una sonrisa débil y sin rastro de humor. «Es el conservatorio», dijo. «Todo el mundo dice eso», respondió Hastings, «pero nadie explica por qué». Clara miró hacia el otro extremo de los jardines, donde una estructura larga y baja de vidrio y hierro se alzaba medio envuelta en la niebla. «Estaba cerrado», dijo lentamente, «después de un incidente». «¿Qué tipo de incidente?» Ella negó con la cabeza. «Nadie habla de ello directamente, pero desde entonces la gente ha cambiado. Lo evitan entre sí». «¿Y tú?» «No puedo dejar de pensar en ello». Poirot observa. Cuando Hastings relató esta conversación, Poirot escuchó con gran interés. «Ah», dijo, «la señorita observa. Eso es bueno. Siempre son los más callados los que más ven. ¿Crees que el invernadero es fundamental para esto?» Poirot se ajustó los puños. «Creo», dijo, «que en todo drama hay un escenario, y en este caso el escenario ha sido cerrado. ¿Y los actores?» La expresión de Poirot se tornó pensativa. «Siguen actuando», dijo, «pero no para nosotros. Una llave sin cerradura». Esa tarde, Hastings hizo un pequeño pero curioso descubrimiento. Mientras deambulaba por el pasillo este, se encontró de nuevo con la señorita Briggs. Al girarse, algo se le resbaló de la mano, una pequeña llave ornamentada. Hastings lo recogió enseguida. «Se te cayó esto». Se quedó paralizada. Por un instante, solo un instante, su compostura flaqueó. «Gracias», dijo rápidamente, tomándolo de sus manos. «Una pieza curiosa», comentó Hastings. «¿Qué nos depara?» «Nada», dijo ella. Y luego, tras una pausa, «nada que te incumba». Nota final del capítulo 1. Esa tarde, Poirot se quedó junto a la ventana, mirando hacia el invernadero envuelto en la niebla. «La llave», murmuró. «Sí», dijo Hastings. «¿Crees que pertenece ahí?» Poirot sonrió levemente. «Amigo mío», dijo, «en una casa como esta, cada llave pertenece a algún lugar». Una pausa. «Y cuando uno dice que no abre nada», se giró, con la mirada penetrante, llena de esa claridad familiar y peligrosa. «Es porque abre algo demasiado importante para nombrar». Capítulo 2. El silencio bajo el cristal. La mañana en Ashcombe Hall traía consigo una tranquilidad engañosa. La niebla que había cubierto los jardines la noche anterior se había disipado, dejando tras de sí una luz solar pálida, casi frágil, que se filtraba a través de los altos ventanales y proyectaba largas sombras geométricas sobre los suelos pulidos. El capitán Hastings se despertó antes de lo habitual, no por el ruido, sino por una extraña quietud. Era un silencio que no tranquilizaba, sino que oprimía. Desde su ventana
Podía ver los jardines extendiéndose hacia afuera con una simetría impecable, y allí, en el extremo opuesto, se alzaba el invernadero. A plena luz del día, parecía menos fantasmal que entre la niebla, pero no por ello menos inquietante. La estructura era grande, su armazón de hierro oscurecido por el paso del tiempo, sus paneles de vidrio opacos por una fina capa de abandono. Hastings imaginaba que en algún momento debió haber sido magnífica. Un lugar cálido, con plantas exóticas y una belleza refinada. Ahora permanecía cerrada, con las puertas firmemente cerradas, su propósito olvidado. Todavía lo estaba mirando fijamente cuando una voz a sus espaldas habló. «Lo observas como si pudiera hablarte». Hastings se giró. Hercule Poirot estaba en el umbral, ya vestido con su habitual esmero impecable. «Estaba pensando», dijo Hastings, «que parece una verdadera lástima que un lugar así caiga en desuso». Poirot se colocó a su lado siguiendo su mirada. «Mon ami», dijo en voz baja, «hay lugares que, una vez cerrados, no quedan abandonados por casualidad. ¿Crees que fue intencional?» «Creo», respondió Poirot, «que fue necesario». Desayuno sin apetito. El comedor era luminoso y ordenado, pero el ambiente conservaba la misma tensión silenciosa que Hastings había notado la noche anterior. Lady Ashcombe presidía la mesa, con una compostura impecable pero a la vez frágil. Stephen Ashcombe apareció más tarde que los demás y ofreció una disculpa que sonaba ensayada. «Es de noche», dijo con ligereza. «El ambiente aquí tiende a propiciar pensamientos inquietos. O personas con problemas», comentó la señora Carrington con sequedad. Siguió un breve silencio. El doctor Halpern se aclaró la garganta. «En entornos desconocidos, a menudo resulta difícil conciliar el sueño», dijo. «Es perfectamente normal». «¿De verdad?», murmuró Clara Vane casi para sí misma. Hastings notó que Poirot la observaba, no abiertamente, sino con esa peculiar atención de reojo que empleaba cuando algo le llamaba la atención. Mientras tanto, Félix Morland parecía decidido a aportar algo de humor. «Vamos», dijo extendiendo la mermelada con exagerado cuidado. «No podemos estar todos dándole vueltas a la arquitectura. Al fin y al cabo, solo es un invernadero». «No solo eso», dijo la señorita Briggs de repente. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Bajó la mirada al instante. «Quise decir», dijo en voz baja, «que en su momento fue muy importante para Lady Ashcombe». La mano de Lady Ashcombe, que sostenía su taza de té, se apretó ligeramente. «Sí», dijo, «una vez. La puerta cerrada». Más tarde esa misma mañana, Hastings se encontró caminando de nuevo en dirección al invernadero. No tenía intención de ir allí, no conscientemente, pero sus pasos parecían seguir una línea ya trazada. El sendero de grava serpenteaba suavemente a través de los jardines, bordeados por setos recortados con una precisión casi obsesiva. Sin embargo, al acercarse al otro extremo, notó algo curioso. La pulcritud flaqueó. Los setos crecieron ligeramente irregulares. Los macizos de flores, aunque seguían cuidados, carecían del esmero que se apreciaba más cerca de la casa. Y luego, el conservatorio. De cerca, su estado era más evidente. Los cristales estaban intactos pero empañados. La herrería presentaba rastros de óxido. Las puertas, dobles, pesadas y con marcos de metal oscuro, estaban firmemente cerradas. Hastings se acercaba. Se percató de que había una cerradura. No se trata de un simple pestillo, sino de una cerradura en toda regla, robusta y bien diseñada. Extendió la mano y tocó el metal frío. «La curiosidad, capitán Hastings», dijo una voz a sus espaldas, «suele ser el principio del entendimiento». Se giró. Poirot estaba a unos pasos de distancia, con las manos entrelazadas a la espalda. «Supongo que me dirá», dijo Hastings, «que no debería intentar abrirlo». Poirot inclinó la cabeza. «Yo te diré que tú no puedo ábrelo». «¿Por culpa del candado?» «Porque», dijo Poirot, «aún no posees el tecla derecha». Hastings pensó de inmediato en la señorita Briggs y en la llave ornamentada que se le había caído. «¿Crees?» «No pienso nada», interrumpió Poirot con suavidad. «Simplemente observo». Se acercó a la puerta y la examinó con atención. «No hay señales de uso reciente», murmuró, «y sin embargo, no está abandonado». «¿Qué te hace decir eso?» Poirot señaló apenas perceptiblemente la base de la puerta. «El polvo», dijo, «está revuelto». Un grito repentino. El sonido rompió el silencio. Un grito agudo e inconfundible resonó en los jardines procedente de la dirección de la casa.
Hastings se enderezó al instante. Eso sonó como... Sí, dijo Poirot en voz baja. Así fue. Sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y regresaron apresuradamente por el sendero. El salón encontraron a los demás reunidos en el salón. La señorita Briggs permanecía de pie cerca de la puerta, con el rostro pálido y una mano apretada contra la boca. Lady Ashcombe permaneció sentada, pero su compostura se había quebrado. Sus ojos estaban fijos en el otro extremo de la habitación. El doctor Halpern se arrodilló junto a una figura que yacía sobre la alfombra. Stephen Ashcombe. Hastings sintió un escalofrío repentino. «¿Qué ha pasado?», preguntó. El doctor Halpern alzó la vista con expresión grave. «Me temo que...» Hizo una pausa. Luego, más en voz baja, «está muerto». Las primeras observaciones. La habitación pareció encogerse alrededor de esas palabras. Felix Morland maldijo entre dientes. Clara Vane retrocedió, con el rostro pálido. La señora Carrington permaneció inmóvil, aunque sus ojos adquirieron una especie de intensidad fría. Poirot solo no se movió de inmediato. Se quedó de pie mirando, no al cuerpo, sino a la habitación, en la colocación de las sillas, a la altura de las cortinas, en la mesita junto a la mano de Stephen. Solo entonces dio un paso al frente. «¿Puedo?», preguntó en voz baja. El doctor Halpern asintió. Poirot se arrodilló. Stephen Ashcombe yacía boca arriba, con un brazo ligeramente extendido, como si hubiera intentado alcanzar algo o a alguien. Su expresión no era de miedo, fue una sorpresa. Sobre la mesa, a su lado, había un vaso, medio lleno. Poirot se inclinó hacia él. «Ah», murmuró, «veneno». «En mi opinión», dijo el doctor Halpern levantándose lentamente, «se trata de un caso de envenenamiento». Hastings comenzó. «¿Veneno?». «Sí, no hay señales de forcejeo, ninguna lesión externa, y la velocidad se desplomó casi instantáneamente». «¿Casi?», repitió Poirot. El doctor Halpern dudó. «No estuve presente en ese preciso instante», admitió. «Pero la señorita Briggs...». Todas las miradas se posaron en ella. Yo le traje té», dijo con voz temblorosa. «Estaba solo. Dejé la bandeja. Habló, solo brevemente, y luego...». Ella tragó. «Se cayó». «¿Bebió de la taza?», preguntó Poirot. «No», dijo rápidamente. «No, fue el vaso, ese». Ella señaló. La mirada de Poirot siguió. «El vaso», dijo en voz baja. «Las formas circulares». En cuestión de minutos la casa había cambiado. Donde antes había tensión, ahora había miedo. Nadie salió de la habitación. Nadie habló sin preocuparse. Hastings lo sintió profundamente. El cambio de la inquietud a algo mucho más peligroso. Se había cometido un delito, y el círculo se había cerrado. Poirot se levantó lentamente. «Amigos míos», dijo con voz tranquila, casi suave, «es necesario que entendamos algo de inmediato». Lo miraron. «Esto no es un accidente». Silencio. «No es mala suerte». Una pausa. «Es», dijo Hercule Poirot, «un crimen». La primera pregunta, Lady Ashcombe habló por fin. «¿Usted cree», dijo con cuidado, «que uno de nosotros...». Poirot inclinó la cabeza. «Yo no creer, señora. Observo que las circunstancias no permiten otra conclusión». Felix Morland dejó escapar una risa corta e incrédula. «Eso es absurdo. Estábamos todos aquí, juntos». «No todos», dijo Poirot en voz baja. Otro silencio. Clara Vane levantó la vista bruscamente. «¿Qué quieres decir?». La mirada de Poirot recorrió lentamente la habitación. «Uno de ustedes», dijo, estaba a solas con la víctima. La señorita Briggs lanzó un pequeño grito involuntario. «Ya te lo dije, solo traje la bandeja». «Sí», dijo Poirot con suavidad. «Nos lo has dicho». Hizo una pausa. «Y en esta casa», añadió, «ya está claro que lo que se cuenta no siempre es verdad». Nota final del capítulo 2. A medida que la tensión aumentaba y la sospecha comenzaba su silenciosa e insidiosa labor, Hastings se encontró mirando una vez más hacia el invernadero que se encontraba a lo lejos. Cerrado, silencioso, mirando. Y aunque nadie hablaba de ello ahora, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que lo que fuera que hubiera ocurrido allí, lo que fuera que hubiera provocado que cerraran sus puertas, no estaba separado de la muerte que ahora yacía en el corazón de Ashcombe Hall. Poirot, que estaba de pie a su lado, parecía compartir esa opinión. «El escenario», murmuró. Hastings lo miró. «¿En qué escenario?».
La mirada de Poirot se posó en las ventanas del fondo, más allá de las cuales la estructura de cristal permanecía inmóvil. Aquella, dijo en voz baja, en la que realmente comenzó esta tragedia. Capítulo 3. La llegada del orden. La transformación en Ashcombe Hall fue rápida, aunque no abiertamente dramática. Nadie alzó la voz, nadie huyó. Sin embargo, todo, cada mirada, cada palabra, cada silencio, se transformó en una nueva y más rígida configuración. La muerte había entrado en la casa, y con ella, la verdad, indeseada, esquiva, pero inevitable. Autoridad sin previo aviso. No se declaró formalmente que Hercule Poirot había tomado el control de la situación. No se había emitido ninguna citación oficial. Aún no había llegado ningún policía, y sin embargo, de forma silenciosa e inexpugnable, la autoridad se fue consolidando a su alrededor. Lady Ashcombe pareció reconocerlo primero. «Debemos informar a las autoridades», dijo con voz serena pero tensa. «Por supuesto, señora», respondió Poirot. «La ley debe respetarse, pero hasta que lleguen, sería prudente, ¿no es así?, preservar la orden de cosas». «¿Orden?», repitió Félix Morland con un ligero tono de irritación. «Acaba de morir un hombre. Y esa...» «Señor», dijo Poirot con suavidad, «es precisamente la razón por la que debemos proceder con cautela». Había algo en su tono, no enérgico, no autoritario, sino absoluto, que acalló cualquier otra protesta. «La habitación reconsiderada, antes de que se altere nada», continuó Poirot. «Debemos comprender la escena tal como se presenta». Se dirigió una vez más al centro del salón, recorriéndolo con la mirada con meticulosa atención. Hastings, que se mantenía un poco apartado, hacía tiempo que había aprendido a reconocer esta fase del trabajo de Poirot. No se trataba simplemente de observación, sino de reconstrucción. Cada objeto, cada posición, cada sutil inconsistencia se analizaba minuciosamente. «El cuerpo», dijo Poirot en voz baja, «sigue donde cayó. Eso es bueno». El doctor Halpern asintió. «No lo he conmovido. Más allá de confirmarlo...» «Sí», dijo Poirot. «Lo has hecho bien». Se volvió hacia la mesa. El vaso, la bandeja, la taza, intactos. La señorita Briggs apretó las manos con fuerza. «Ya te lo dije. Yo traje el té, pero él eligió el vaso». «Sí, señorita», dijo Poirot con calma. «Nos lo ha dicho, y lo consideraremos cómo y por qué esa decisión ya estaba tomada». Se inclinó ligeramente, examinando el líquido del vaso sin tocarlo. «Veneno», murmuró, «pero colocado con intención y a sabiendas. La cuestión del momento oportuno. Ahora», dijo Poirot enderezándose, «debemos esclarecer algo de suma importancia». Se volvió hacia el grupo allí reunido. «El tiempo». La señora Carrington frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «El momento exacto», dijo Poirot, «en que el señor Stephen Ashcombe fue visto con vida por última vez, y el momento en que murió». El doctor Halpern habló primero. «Yo estaba en el estudio», dijo. «Oí a la señorita Briggs gritar. No pudo haber pasado más de un minuto después del suceso». La señorita Briggs asintió rápidamente. «Sí, acababa de dejar la bandeja. Habló, solo una frase y entonces...» Ella vaciló. «¿Y luego?» «Cogió el vaso», dijo ella. «Bebió, y casi inmediatamente...» Cerró los ojos. Un detalle demasiado perfecto. La mirada de Poirot se agudizó. «Casi de inmediato», repitió. «Sí». «¿Ninguna vacilación? ¿Ningún signo de malestar antes del colapso?» «No», dijo. «Fue repentino». Poirot guardó silencio por un momento. «Curioso», dijo finalmente. «¿Qué es?», preguntó Hastings. Poirot no respondió directamente. «Doctor Halpern», dijo en cambio, «según su experiencia, ¿son comunes esos venenos que actúan con tanta rapidez?» El médico dudó. «No», admitió. «No especialmente. La mayoría requiere algo de tiempo, al menos unos minutos. Esto tendría que ser algo bastante potente». «Precisamente». Poirot cruzó las manos. «Y por lo tanto», dijo en voz baja, «es improbable que se administre por casualidad. ¿Dónde estaba todo el mundo?» «Continuemos», prosiguió Poirot. «En el momento del incidente, ¿dónde se encontraba cada uno de ustedes?» Un murmullo recorrió el grupo. Félix Morland suspiró. «Esto empieza a parecerse bastante a un interrogatorio». Poirot inclinó la cabeza. «No es un sentimiento, señor. Es una necesidad». «Uno por uno», respondieron.
Señora Ashcombe había estado en la sala de estar, revisando la correspondencia. Señora Carrington había estado con ella. Al menos media hora, añadió con firmeza. Dr. Halpern había estado en el estudio, leyendo. Leonard Vane había estado en la biblioteca, sola. Clara Vane dudó un momento y luego dijo que había estado paseando por el jardín. Felix Morland afirmó haber estado dibujando cerca del césped sur. Señorita Briggs había estado preparando la bandeja del té y luego llevándosela a Stephen. Poirot escuchó sin interrupción. ¿Y el señor Stephen Ashcombe?, preguntó finalmente. Él estaba aquí, dijo la señorita Briggs, esperando. El círculo cerrado Poirot asintió lentamente. Entonces estamos de acuerdo, dijo. En el momento del crimen la víctima estaba sola, hasta la llegada de la señorita Briggs. Sí, dijo la señora Carrington, lo cual resulta bastante obvio, ¿no? La señorita Briggs jadeó. No, yo. Por favor, dijo Poirot con suavidad, no debemos apresurarnos. Se volvió hacia la señora Carrington. ¿Sugieres que la señorita es la responsable? No sugiero nada, respondió con frialdad, pero los hechos son inconvenientes para ella. Ah, dijo Poirot, pero los hechos, señora, rara vez son tan simples como parecen. La primera contradicción se volvió hacia la señorita Briggs. ¿Dice usted que el señor Ashcombe habló con usted antes de beber? Sí. ¿Qué dijo? Ella dudó. No era nada importante. Sin embargo, tragó saliva. Dijo, llegas tarde. Siguió el silencio. Los ojos de Poirot se entrecerraron ligeramente. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y su tono? Irritado, impaciente. Poirot asintió lentamente. Curioso, murmuró de nuevo. Hastings sentía una creciente inquietud. Había algo que estaba justo fuera de nuestro alcance, que no encajaba. Estás pensando que hay algo malo en eso, le dijo a Poirot. Poirot le echó un vistazo. Amigo mío, dijo en voz baja, cuando un hombre está a punto de morir por un veneno repentino y violento, no se preocupa por la puntualidad. El vaso otra vez, Poirot volvió a sentarse a la mesa. El cristal, dijo. Debemos considerarlo con mucho cuidado. Hizo un gesto hacia allí, pero no lo tocó. ¿Ya estaba aquí?, preguntó. La señorita Briggs negó con la cabeza. No, estaba en la bandeja. ¿Y la bandeja? ¿Quién la preparó? ¿Hice? ¿Solo? Sí. ¿No entró nadie? ¿Nadie te habló? No. Poirot guardó silencio. Entonces, dijo finalmente, debemos aceptar que el veneno fue introducido o antes la bandeja se te escapó de las manos, o después llegó. Eso es absurdo, dijo Leonard Vane con brusquedad. Acabas de decir que no había nadie más aquí. ¿De verdad?, respondió Poirot con suavidad. El peso del silencio. La habitación pareció estrecharse de nuevo. Ahora cada persona medía no solo las palabras de Poirot, sino también las de los demás. Clara Vane permaneció muy quieta, con la mirada perdida. El encanto natural de Felix Morland había desaparecido por completo. La señora Carrington observaba todo con una atención fría y deliberada, y Lady Ashcombe llevaba varios minutos sin hablar. Cuando lo hizo, su voz era muy baja. «Esto no puede ser una coincidencia», dijo. Poirot la miró. «No, señora», dijo. «No puede. El conservatorio regresa a Hastings». Casi sin darse cuenta, habló en voz alta. «El conservatorio», dijo. Todas las miradas se posaron en él. «¿Perdón?», dijo Leonard Vane. Hastings dudó un momento, pero luego siguió adelante. «Es que todo parece volver a lo mismo. La tensión, el secretismo. Y ahora esto... Basta», dijo Lady Ashcombe con brusquedad. La palabra resonó en toda la habitación. Por un momento nadie habló. Poirot, sin embargo, la observaba con discreto interés. «Señora», dijo con suavidad, «¿le molesta que se mencione el conservatorio?». Se irguió. «Me opongo», dijo, «a la irrelevancia». Poirot inclinó la cabeza. Por supuesto. Pero Hastings lo vio. Un leve destello de satisfacción en sus ojos. Nota final del capítulo 3. Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio tenso y vigilante, Hastings volvió a estar de pie junto a Poirot. «¿Y bien?», preguntó. «¿Qué opinas?». Poirot se arregló un pliegue de la manga. «Lo interpreto», dijo, «como si nos hubieran presentado una escena, muy cuidadosamente preparada». «¿Te refieres al asesinato?». «Quiero decir», dijo Hercule Poirot, «el apariencia del asesinato». Hastings lo miró fijamente. «¿Crees que todo ha sido un montaje?».
Poirot miró hacia los jardines a oscuras, hacia la silenciosa estructura de cristal que se encuentra más allá. «Creo», dijo en voz baja, «que en algún lugar de esta casa la verdad ya ha sido ocultada». Una pausa. «Y que permaneció oculto», añadió, «antes de que el señor Stephen Ashcombe siquiera levantara esa copa». Capítulo 4. Voces tras máscaras de cortesía. La tarde se cernió sobre Ashcombe Hall con una quietud tensa, como si las mismas paredes se hubieran replegado para escuchar. Afuera, los jardines permanecían engañosamente serenos. Los pájaros revoloteaban entre los setos y el sol pálido persistía sin calentar. Dentro, sin embargo, algo había cambiado irreversiblemente. El capitán Hastings, sentado cerca de los altos ventanales del salón, observó cómo Hercule Poirot se ajustaba los puños con su característica precisión. Era un gesto insignificante, pero Hastings sabía que no debía restarle importancia. Cuando Poirot se enfrentaba al desorden, primero se imponía el orden a sí mismo. «Empieza», dijo Poirot en voz baja. «¿Las entrevistas?», preguntó Hastings. «Mais oui. Debemos permitir que cada voz se exprese libremente, pero no sin consecuencias». «Lady Ashcombe habla». Lady Margaret Ashcombe los recibió primero. Permaneció de pie junto a la chimenea, erguida y con expresión serena, pero ahora se percibía una tensión palpable bajo su control. «Usted quiere interrogarme», dijo ella. «Es necesario, señora», respondió Poirot con suavidad. Ella inclinó la cabeza. «Muy bien». Poirot permaneció de pie con una actitud cortés pero atenta. «¿Estabas en la sala de estar en el momento de la muerte de tu hijo?» «Sí». «¿Solo?» «Durante un tiempo. Mi hermana se unió a mí poco antes del incidente. Y antes de eso, yo escribía cartas». La mirada de Poirot recorrió la habitación con ligereza. «¿A quién?» Dudó solo un instante. «Correspondencia personal». «¿De qué naturaleza?» «¿Tiene que ser relevante?» Poirot sonrió levemente. «En cuestiones de muerte, señora, la relevancia es un concepto muy flexible». Una pausa. «Negocios», dijo finalmente. «Asuntos de herencia». Hastings notó que sus manos, aunque firmes, estaban entrelazadas con más fuerza que antes. Poirot también se dio cuenta. «¿Y su hijo?», continuó. «¿Ha tenido alguna preocupación últimamente? ¿Algún desacuerdo?» Otra pausa. «No», dijo ella. La noticia llegó demasiado rápido. Poirot no lo cuestionó. Todavía. La señora Carrington. Un filo más afilado. La señora Judith Carrington resultó ser un personaje muy diferente. Se sentó sin ser invitada, con la mirada penetrante fija en Poirot. «Supongo», dijo, «que usted pretende preguntarme si me caía mal mi sobrino». Poirot inclinó la cabeza. «Prefiero preguntar qué es verdadero». «Entonces la respuesta es sí», dijo con frialdad. «Lo hice». Hastings parpadeó. «¿Lo admites abiertamente?» «¿Por qué no debería? El odio no es asesinato». La expresión de Poirot permaneció inalterable. «No, señora, pero suele estar relacionado con el motivo». Ella sonrió levemente. «Stephen era descuidado, débil, totalmente incapaz de asumir responsabilidades». «¿Responsabilidad de qué naturaleza?» «La finca», dijo, «y todo lo que está vinculado a ella». ¿Existía algún conflicto entre él y Lady Ashcombe? La sonrisa de la señora Carrington se acentuó, aunque solo ligeramente. Siempre existe un conflicto entre quienes se aferran al pasado y quienes lo dilapidan. Poirot la observó pensativo. ¿Y cuál era él? Ella no dudó. Este último, Leonard Vane, precisión y distancia. Cuando se le llamó, el señor Leonard Vane llegó con un aire de leve irritación. «Confío en que esto no llevará mucho tiempo», dijo. «Eso depende, señor», respondió Poirot, «de la claridad de sus respuestas». Vane asintió brevemente. «Usted estaba en la biblioteca», comenzó Poirot. «Sí». «¿Solo?» «Sí». «¿Por cuánto tiempo?» «Aproximadamente 40 minutos». «¿Nadie te vio?» «No». La mirada de Poirot se agudizó casi imperceptiblemente. «Usted sabe», dijo, «que esa coartada es incompleta». La expresión de Vane no cambió. «Soy consciente», dijo, «de que no tengo ningún motivo para inventarme uno». «¿Y su relación con el señor Ashcombe?» «Profesional». «¿Solo?» «Sí». Poirot hizo una pausa. «¿No tuvieron ningún desacuerdo financiero?» Un destello rápido y controlado. «Nada de importancia». «Ah», dijo Poirot en voz baja, «pero ayer algo». La voz de Vane se suavizó.
En cualquier negocio existen diferencias de opinión. Por supuesto. Poirot ladeó la cabeza, como si estuviera satisfecho, aunque Hastings sabía que no lo estaba en absoluto. Clara Vane, la observadora silenciosa. Clara Vane entró con una serenidad que inmediatamente llamó la atención de Poirot. «Estabas paseando por el jardín», dijo. «Sí». «¿Cerca del invernadero?» Ella dudó. «Sí». Hastings percibió un sutil cambio en el ambiente. «¿Y viste a alguien?», preguntó Poirot. «No». «¿Te acercaste al edificio?» «No». Poirot la observaba atentamente. «¿Estás seguro?» Ella sostuvo su mirada. «Sí». Una pausa. Poirot se acercó un poco más. «Señorita», dijo con dulzura, «usted es muy observadora. Eso es evidente. Se da cuenta de cosas que otros no ven». Ella no dijo nada. «Y sin embargo», continuó, «me dices que no viste absolutamente nada». Sus manos se tensaron ligeramente. No había nada que ver. Poirot sostuvo su mirada un instante más, y luego inclinó la cabeza. «Como usted dice. Félix Morland. Encanto desenredado». Félix Morland intentó, en un principio, mantener su ligereza anterior. «Seguro», dijo con una leve sonrisa, «que no lo sospechas. Todos igualmente». Poirot lo observó con calma. «Sospechó todo, señor». Morland rió, pero el sonido carecía de naturalidad. «Estaba dibujando», dijo. «En el césped sur. Puedes comprobarlo. Dejé mis materiales allí». «¿Y permaneciste allí todo el tiempo?» «Sí». «¿Solo?» «Sí». Poirot cruzó las manos. «Creo que eres un artista». «Intento serlo». «¿Y los artistas? ¿Acaso no observan?» La sonrisa de Morland parpadeó. «A veces». «Entonces dígame», dijo Poirot en voz baja. «¿Qué observó esta mañana?» Una pausa. Morland desvió la mirada. «Nada fuera de lo común». «¿Nada?» «No». Poirot asintió lentamente. «Qué lástima», dijo. Dr. Halpern. Ciencia e incertidumbre. El doctor Edwin Halpern se mostró más cooperativo, pero no del todo tranquilizador. «¿Cree usted que el veneno», dijo Poirot, «se administró en el vaso?» «Sí». «¿Y de acción rápida?» «Extremadamente». «¿Lo reconoces?» Halpern vaciló. «No de inmediato. Necesitaría un análisis adecuado». «Pero usted tiene sospechas». «Sí». Poirot esperó. «Puede que sea algo raro», dijo Halpern. «No es fácil de conseguir». Sin embargo, se obtuvo. «Sí». Poirot lo estudió. «¿Tienes acceso a esas sustancias?» Halpern sostuvo su mirada. «Soy médico. El acceso no es lo mismo que el mal uso». «Por supuesto», dijo Poirot con naturalidad. «Señorita Briggs, el miedo bajo el silencio». La señorita Eleanor Briggs fue la última. Entró en silencio, con la compostura frágil. «Estás asustado», dijo Poirot con suavidad. «Sí». «¿De qué?» «No lo sé», susurró. Poirot la miró con amabilidad. «Tú trajiste la bandeja». «Sí». «Lo preparaste tú solo». «Sí». «Y sin embargo», dijo en voz baja, «llevas una llave». Sus ojos se abrieron de par en par. «Y...» «La llave que se te cayó ayer», continuó Poirot. «Un objeto de lo más interesante». Ella temblaba. «No es nada». «No», dijo Poirot, con voz aún suave pero ahora inconfundiblemente firme. «No es nada». Siguió un largo silencio. Finalmente ella habló. «Pertenece», dijo, «al conservatorio». Hastings sintió una sacudida. «¿Y por qué lo tienes?», preguntó Poirot. «Me dijeron que me lo quedara». «¿Por quién?». Ella dudó. «No puedo decirlo». La mirada de Poirot se aguzó. «¿No puedes? ¿O no quieres?». Su voz se quebró. «Y no puedo». Nota final del capítulo 4. Al caer la noche una vez más sobre Ashcombe Hall, Hastings se vio abrumado por la acumulación de medias verdades. «Bueno», le dijo a Poirot, «al menos hemos aprendido algo». Poirot se ajustó la corbata con discreta atención. «En efecto», dijo, «¿y qué es eso?». Poirot se giró ligeramente con la mirada perdida. «Todos nos han dicho la verdad», afirmó. Hastings parpadeó. «Eso es absurdo». Poirot negó con la cabeza suavemente. «No». «Amigo mío». Una pausa. «Nos han dicho la verdad», dijo Hercule Poirot, «pero nunca la enteró de ello». Dirigió la mirada hacia los jardines oscurecidos, hacia el silencioso invernadero que espera. «Y está en lo que es retenido», añadió en voz baja. «Ahí reside la verdadera historia». Capítulo 5.
el sospechoso más conveniente. La tensión en Ashcombe Hall, ya palpable, comenzó a acentuarse a la mañana siguiente, donde antes la sospecha se había disipado, planeando con incertidumbre sobre cada rostro. Ahora, casi de forma natural, comenzaba a asentarse, y, convenientemente, recayó sobre una sola persona, señorita Eleanor Briggs, un cambio en la atmósfera. El capitán Hastings lo notó primero no en palabras, sino en miradas. En el desayuno, la señorita Briggs ya no era simplemente ignorada, sino que era evitado. La señora Carrington no se dirigió a ella en absoluto. Leonard Vane solo le contestó cuando le habló directamente, e incluso entonces con evidente impaciencia. Felix Morland, que antes le había mostrado una cordialidad informal, ahora mantenía su atención fija en otra parte. Solo Clara Vane parecía inmutable, pero su silencio también tenía peso. Solo Lady Ashcombe mantuvo la compostura exterior. Sin embargo, ni siquiera ella cruzó la mirada con la señorita Briggs en ningún momento. Hastings se inclinaba ligeramente por Hercule Poirot. «Ya lo han decidido», murmuró. Poirot, untando delicadamente mantequilla en una tostada, inclinó la cabeza. «Sí», dijo en voz baja. «Han elegido la solución que requiere menos esfuerzo. ¿Quieres decir que creen que ella lo hizo?» «Quiero decir», respondió Poirot, «que desean creerlo». «El caso contra la señorita Briggs». El razonamiento, al ser expresado en voz alta, parecía casi demasiado obvio. «Ella preparó la bandeja», dijo Leonard Vane con tono cortante pero seguro. «Estaba a solas con él. El veneno estaba en el vaso. No hay señales de intrusión». «Es la explicación más sencilla», añadió la señora Carrington con frialdad. «Y la simplicidad», dijo el doctor Halpern, aunque con menos seguridad, «suele ser la clave». Felix Morland se encogió de hombros brevemente. «No me gusta», dijo, «pero no veo otra forma de hacerlo». La señorita Briggs estaba sentada en el extremo opuesto de la mesa, pálida pero en silencio. Hastings sintió un atisbo de indignación. «Esto es absurdo», dijo. «La están condenando sin pruebas». La señora Carrington se volvió hacia él. «Al contrario, capitán Hastings», dijo ella. «Simplemente estamos observando lo que es evidente». Poirot interviene. Poirot dejó el cuchillo con silenciosa precisión. «Obvio», repitió. Había algo en su tono, ligero, casi coloquial, que sin embargo hizo que la sala se quedara en silencio. «Amigos míos», dijo, «es cierto que los hechos, tal como se presentan, parecen indicar que se trata de una señorita». La señorita Briggs se estremeció. «Pero», continuó Poirot con suavidad, «hay un peligro en lo obvio». «¿Y qué es eso?», preguntó Leonard Vane. La mirada de Poirot recorrió lentamente la mesa. «Que se ha dispuesto para que se vea». Las claves devuelven. Después del desayuno, Poirot le pidió a la señorita Briggs que se uniera a él en la pequeña sala de estar con vistas a los jardines orientales. Hastings los acompañó, presintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. La señorita Briggs permanecía de pie junto a la ventana, con las manos fuertemente entrelazadas. «¿Crees que fui yo?», dijo en voz baja. Poirot negó con la cabeza. «No, señorita. Creo que usted es asustado». Ella lo miró con los ojos brillantes. «¿Sí?», dijo ella. «¿De quién?». Ella dudó. «No sé». Poirot la estudió. «Tienes la llave», dijo. Su mano se dirigió instintivamente hacia su bolsillo. «Sí». «La llave del conservatorio». Una pausa. «Sí». Poirot se acercó. «Me dijiste que te habían dado esta llave». «Sí». «Por alguien cuyo nombre no puedes nombrar». Su voz temblaba. «Me dijeron que no lo hiciera». «Ah», dijo Poirot en voz baja. «No es que no puedas, sino que no debe». Bajó la mirada. «Sí». Un fragmento de verdad. La voz de Poirot se suavizó aún más. «Señorita, escúcheme. Un hombre ha muerto, y usted corre grave peligro. No solo de ser sospechosa, sino de algo mucho peor». Su respiración se aceleró. «¿Sabes algo?», dijo. «¿Algo sobre el conservatorio?». Negó con la cabeza, pero demasiado rápido. «No». «Sí», dijo Poirot con suavidad. «Así es». Siguió un largo silencio. Finalmente ella habló. «Hubo un incidente», dijo. Hastings se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de incidente?». Ella tragó. «No lo sé todo. Solo sé que, después de lo sucedido, el invernadero quedó cerrado con llave». «¿Y la llave que te dieron?». «Sí». «¿Por qué?». «Me dijeron que lo guardara a buen recaudo». «¿Para quién?». «No sé». Los ojos de Poirot se entrecerraron ligeramente. «¿Te crees eso?». Ella dudó. Luego, muy en voz baja. «No».
La pista falsa se fortalece. A pesar de las dudas que Poirot albergaba en privado, el ambiente en la casa seguía endureciéndose contra la señorita Briggs. Al mediodía, incluso los sirvientes, habitualmente tan discretos que rozaban la invisibilidad, parecían haberse percatado del cambio. Hastings se encontró con una de ellas en el pasillo, una joven criada que bajó la voz instintivamente. «Dicen que fue ella, señor», susurró. «¿Quién lo dice?» La chica dudó. «Todos». Una narrativa conveniente. Más tarde, Hastings encontró a Poirot de pie una vez más cerca de las ventanas que daban al invernadero a lo lejos. «Es demasiado pulcro», dijo Hastings. Poirot asintió. «Exactamente. Han construido una historia en torno a ella». «Sí». «Y encaja». Poirot se volvió hacia él. «Amigo mío, una historia que encaja demasiado bien a menudo, ¿no es la verdad?» Hastings frunció el ceño. «Pero los hechos...» «Ah», dijo Poirot levantando un dedo, «debemos ser muy precisos. Todavía no tenemos hechos. Solo tenemos interpretaciones». Un detalle pequeño pero crucial. Poirot se movió lentamente por la habitación. «Consideren», dijo, «la secuencia de los acontecimientos». Hastings escuchó. Se prepara la bandeja, se coloca el vaso, se introduce el veneno de alguna manera. La víctima bebe, muere casi al instante. «Sí». «Y la señorita está presente». «Exactamente», Poirot asintió. «Y sin embargo», dijo en voz baja, «hay algo que no concuerda». «¿Qué?» Poirot lo miró. «El momento oportuno, la inconsistencia. ¿Recuerdas?», continuó Poirot, «lo que nos dijo la señorita Briggs? Que Stephen dijo que ella llegó tarde». «Precisamente. Y eso es extraño, ¿por qué?» «¿Por qué?», dijo Poirot. «Si el veneno actúa tan rápidamente, entonces el momento de beberlo es el momento de la muerte». Hastings asintió. «Sí. Y sin embargo», continuó Poirot, «tuvo tiempo para hablar, para observar su tardanza, para reaccionar». Hastings frunció el ceño. «Eso es cierto». Una pausa. «Lo cual sugiere», dijo Poirot en voz baja, «que algo en la secuencia que nos han dado no es correcto». La mirada hacia el cristal. En ese momento, Clara Vane pasó por la puerta. Por un breve instante, sus ojos se encontraron con los de Poirot. Entonces, casi involuntariamente, miró, más allá de él, a través de la ventana, hacia el invernadero. Fue un movimiento fugaz, pero Poirot lo vio, y Hastings, observando a Poirot, supo que lo había visto. Nota final del capítulo 5. Esa tarde, mientras las sombras se alargaban sobre los jardines y la estructura de cristal se erguía una vez más como un silencioso contorno contra la luz menguante, Hastings habló en voz baja. «La van a acusar», dijo. Poirot no respondió de inmediato. Finalmente dijo, «Sí, y están equivocados». Poirot se giró ligeramente con expresión pensativa. «Sí», dijo de nuevo, «están equivocados». Una pausa. «Pero no se equivocan por casualidad». Hastings lo miró fijamente. «¿Qué quieres decir?» La mirada de Poirot se posó en el invernadero que se encontraba a lo lejos. «Quiero decir», dijo Hercule Poirot con voz baja y precisa, «que alguien en esta casa desea que se equivoquen, exactamente de esta manera». Capítulo 6. El minuto que no existió. El día transcurría en Ashcombe Hall con una extraña sensación de suspensión, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto incierto. Las conversaciones comenzaban y se interrumpían. Las puertas se abrían y cerraban con silenciosa cautela. Nadie se alejaba demasiado. Nadie parecía sentirse completamente a gusto. Y sin embargo, en medio de este silencio inquietante, Hercule Poirot se había vuelto, si cabe, aún más preciso. El capitán Hastings había aprendido a reconocer las señales. Poirot ya no se limitaba a observar. Él era pruebas. Comienza la reconstrucción. «Me acompañarás, Hastings», dijo Poirot poco después del almuerzo. «Por supuesto». «Volveremos a visitar la escena». «¿El salón?» «Sí, pero no como lo vimos. ¿Cómo era?» Hastings lo siguió sin dudarlo. Cuando entraron, la habitación estaba prácticamente intacta. Los sirvientes, siguiendo instrucciones evidentes, habían evitado intervenir en cualquier asunto relacionado con la tragedia. El vaso seguía sobre la mesita. La bandeja permaneció donde la señorita Briggs la había colocado. Y aunque el cuerpo de Stephen Ashcombe había sido retirado con respeto, la impresión de su caída permanecía inconfundiblemente. Poirot permaneció inmóvil durante un largo instante. Luego, con una respiración tranquila, «Ahora», dijo, «comenzamos. La secuencia reexaminada».
Dime, Hastings, dijo Poirot, ¿cuál es la secuencia de acontecimientos aceptada? Hastings recitó con atención. La señorita Briggs prepara la bandeja. La trae aquí. Stephen está esperando. Comenta que llega tarde. Coge el vaso. Bebe. Se desploma casi de inmediato. Está bien. Poirot asintió. ¿Y en qué punto de esta secuencia se introduce el veneno? Hastings vaciló. En el vaso, antes de que beba. Antes, repitió Poirot. Sí. ¿Y por quién? Hastings frunció el ceño. Bueno, por la señorita Briggs, según todos los demás. ¿Y según usted? No estoy convencido. Poirot sonrió levemente. Bien, entonces procedamos sin convicción. Y solo con lógica. El vidrio examinado, Poirot se acercó a la mesa. Se inclinó ligeramente, examinando el vaso una vez más, sin tocarlo, pero estudiando su posición, su contenido, incluso las tenues marcas en su borde. «Observa», dijo. Hastings se inclinó hacia él. «¿Qué estoy buscando?» «No qué», respondió Poirot, «sino cuándo». Hastings parpadeó. «No te entiendo». Poirot se enderezó. «El vaso está medio lleno», dijo. «Eso es significativo». «¿Por qué no lo terminó?» «Sí, pero más importante aún, porque él comenzó él». Una pausa. «Bebió lo suficiente como para ingerir el veneno», continuó Poirot, «pero no lo suficiente como para terminarse el vaso. Eso tiene sentido». «¿En serio?» Poirot se volvió hacia él. «Si el veneno actúa instantáneamente, Hastings, entonces el momento de beber y el momento del colapso son prácticamente idénticos». «Sí». Y sin embargo, la señorita Briggs relata que habló, reaccionó, y solo entonces se desplomó. Hastings frunció aún más el ceño. Eso requeriría una demora. Exactamente. El minuto imposible, Poirot comenzó a caminar de un lado a otro lentamente. Imaginemos, dijo, que el veneno actúa en cuestión de segundos, quizás incluso de inmediato. Hastings asintió. Entonces no hay tiempo, absolutamente tiempo para conversar. A menos que se equivoque. Poirot negó con la cabeza. No. Está asustada, pero no confundida. Su recuerdo de ese momento es demasiado nítido. Entonces, ¿qué significa? Poirot se detuvo. Significa, dijo en voz baja, que el minuto en el que habló no pertenece a ese momento. Hastings lo miró fijamente. Eso es absurdo. Debe pertenecer a algún sitio. Los ojos de Poirot brillaron. Ah, pero esa es precisamente la cuestión. Una demostración. Poirot se giró de repente. ¿Me ayudarás? ¿Con qué? Una reconstrucción. Antes de que Hastings pudiera protestar, Poirot ya lo había colocado en la posición correcta. Te quedarás aquí, dijo, colocando a Hastings cerca de la silla donde Stephen había estado sentado. Tú eres la víctima. Eso no me gusta nada. Valentía, mon ami, es solo teórica. Poirot se dirigió hacia la puerta. Soy la señorita Briggs. Entro con la bandeja. Imitó el movimiento con precisión y control. Coloco la bandeja. Me miras. Dices... Llegas tarde, respondió Hastings. Bien, entonces tomas el vaso. Bebes. Hastings imitó la acción. Y ahora, dijo Poirot en voz baja, te desplomas. Hastings hizo una pausa. ¿Inmediatamente? Inmediatamente. Hastings lo intentó, pero la secuencia no le pareció correcta. No hay tiempo, dijo. Poirot asintió. No hay tiempo. Comienza la toma de conciencia. Hastings se enderezó lentamente. Entonces no pudo haberlo dicho después de beber. Precisamente. ¿Y si lo dijo antes? Poirot levantó un dedo. Entonces el vidrio aún no debía estar envenenado. Hastings sintió una sacudida repentina. Lo que significa... Se introdujo el veneno después. La señorita Briggs entró en la habitación. Se miraron fijamente el uno al otro. «Pero eso es imposible», dijo Hastings. Ella dijo que no había nadie más allí. La expresión de Poirot se volvió completamente inexpresiva. «Sí», dijo. Ella dijo eso. La segunda presencia siguió un largo silencio. Entonces Hastings volvió a hablar, más despacio. «Si el veneno no estaba allí antes, y ella no lo puso, entonces... Alguien más debió haberlo hecho. Sí, pero ¿cómo? Nadie más entró en la habitación. Poirot no respondió de inmediato. En cambio, dirigió su mirada hacia la pared del fondo, hacia los altos ventanales que daban a los jardines, hacia el invernadero lejano. Se recuerda un detalle. Dime, Hastings, dijo en voz baja. Cuando estabas ayer cerca del invernadero, ¿qué observaste? La puerta estaba cerrada con llave. Sí. ¿Y? Hastings pensó.
El polvo se había removido. Poirot asintió. Exactamente. Una pausa. ¿Y qué sugiere eso? Esa persona ha estado allí, recientemente. Está bien. Poirot se volvió hacia él. Y ahora nos preguntamos, ¿qué relación existe entre ese lugar y esta habitación? Hastings sentía que las piezas comenzaban a moverse, pero aún no encajaban. ¿Crees que hay una conexión? No lo creo, dijo Poirot en voz baja. Veré el contorno de uno. La dirección pasada por alto, Poirot volvió a sentarse a la mesa. El veneno, dijo, fue introducido después de que la señorita Briggs entrara. Sí, lo que significa que el acto fue realizado en su presencia, o al menos en sus inmediaciones. Pero ella lo habría visto. ¿Lo haría? El tono de Poirot era suave pero incisivo. Hastings vaciló. Bueno, a menos que estuviera distraída. O a menos, dijo Poirot en voz baja, que el acto se produjera en una dirección que ella no estuviera observando. La ventana, ambos se giraron. Los altos ventanales permanecían cerrados, pero no completamente ocultos. Las cortinas estaban corridas, permitiendo una vista clara de los jardines que se extendían más allá, y más allá de ellos, el invernadero. Hastings sintió un escalofrío repentino. ¿Crees? Creo, dijo Hercule Poirot con voz baja y precisa, que hemos estado observando la escena desde la perspectiva equivocada. Nota final del capítulo 6. Cuando la luz se desvaneció una vez más sobre Ashcombe Hall, la forma del misterio comenzó a cambiar, aunque de forma muy sutil. Lo que antes parecía sencillo ya no lo era. Lo que parecía inmediato ahora conllevaba demora. Y lo que parecía estar contenido dentro de una sola habitación comenzó a extenderse hacia afuera, hacia los jardines, hacia la estructura de cristal cerrada, hacia algo invisible, pero innegablemente presente. Hastings, de pie junto a Poirot, habló por fin. «¿Has encontrado algo?», dijo. Poirot no lo miró. «He encontrado», dijo en voz baja, «un momento que no debería existir». Una pausa. «Y cuando un momento no existe», añadió, «es porque ha sido emocionado». Capítulo 7. Hilos bajo la superficie. El descubrimiento del minuto imposible, como Hastings lo había denominado, proyectó una sombra larga y sutil sobre los acontecimientos en Ashcombe Hall. No se manifestó abiertamente. Nadie más allá de Poirot y Hastings comprendió aún su significado, pero actuó silenciosamente, debilitando certezas y desestabilizando suposiciones. Lo que en un principio parecía una acusación sencilla, ahora parecía estar construida de forma precaria, y a medida que esa estructura se tambaleaba, algo más comenzó a emerger. No son hechos, todavía, pero conexiones, un cambio de estrategia. Esa tarde, Hercule Poirot cambió su estrategia. «No más preguntas directas», le dijo a Hastings. «Por el momento, no». «¿Y luego qué?» «Escuchamos», respondió Poirot. «Observamos no solo lo que se dice, sino también lo que se escapa cuando uno cree que no está siendo observado. ¿Y eso nos dirá más?» Poirot sonrió levemente. «Amigo mío, la gente guarda sus respuestas, no guarda sus silencios». Clara y el sendero del jardín fue Clara Vane quien primero aportó algo importante. Hastings, que paseaba por el sendero de grava que serpenteaba hacia el invernadero, la encontró de pie junto a una hilera de setos de tejo. Parecía que no miraba la estructura en sí, sino que apartaba la vista ligeramente, como si se negara a enfrentarse directamente a ella. «¿Sueles pasear mucho por aquí?», preguntó Hastings. Ella comenzó ligeramente. «Sí, es más tranquilo». Hastings miró hacia el invernadero. «El silencio no siempre es reconfortante». «No», dijo, «no lo es». Hubo una pausa. Entonces, casi abruptamente, «¿Usted cree que la señorita Briggs es inocente?». No era una pregunta. «Sí», dijo Hastings. Clara asintió levemente. «Yo también». Hastings la estudió. «Entonces, ¿por qué nadie más lo hace?». Ella dudó. «Porque es más fácil», dijo finalmente. «¿Más fácil que qué?». «Es más fácil que admitir que hay algo más complicado en juego». Su mirada se desvió, solo por un instante, hacia el invernadero. Hastings lo notó. «Estuviste cerca ayer», dijo. «Sí». «¿Y no viste nada?». Ella se volvió hacia él. «No». La palabra era firme, pero sus ojos delataban algo más. «No se trata de un engaño», pensó Hastings, «pero resistencia. Leonard Vane y las sombras financieras». Mientras tanto, Poirot se entretenía con el señor Leonard Vane. Se encontraron en la biblioteca, donde el aire tenía un ligero aroma a cuero y papel viejo.
¿Usted se encarga de los asuntos financieros de la herencia?, preguntó Poirot. Sí. ¿Y el señor Stephen Ashcombe? ¿Él tenía autoridad? Nominalmente. Poirot arqueó ligeramente la ceja. ¿Nominalmente? Vane vaciló. Le faltaba disciplina. ¿En qué sentido? Tomó decisiones sin pensarlo bien. Inversiones, gastos, algunos de ellos desacertados. Poirot lo observaba atentamente. ¿Eran estos asuntos motivo de desacuerdo entre ustedes? Sí, un desacuerdo grave. Otra vacilación. A veces. Poirot cruzó las manos. ¿Y el hecho de que él siguiera controlando la propiedad le habría resultado problemático? La expresión de Vane se endureció. No le veo la relevancia. Poirot sonrió levemente. Al contrario, señor, es sumamente relevante. Una pausa. Finalmente, Vane dijo: habría sido inconveniente. Félix Morland. Arte y observación. Félix Morland fue encontrado una vez más con su cuaderno de bocetos, aunque no había recuperado la tranquilidad que tenía antes. «¿Observas a la gente?», dijo Poirot con naturalidad. «A veces». «¿Y ayer? ¿Observó al señor Ashcombe?». Morland negó con la cabeza. «No». «¿Estás seguro?». «Sí». Poirot ladeó ligeramente la cabeza. «Porque me interesaría saber si parecía preocupado». Morland esbozó una sonrisa débil e incómoda. «Aquí todos parecen preocupados». «Ah», dijo Poirot en voz baja. «Pero algunos están preocupados por razones más antiguas que ayer». La mirada de Morland parpadeó. Poirot lo vio. La inquietud del doctor, el doctor Halpern, también reveló más de lo que pretendía. «El veneno», dijo Poirot. «Usted cree que es raro». «Sí. Y no es fácil de conseguir». «Correcto». «Y sin embargo», continuó Poirot, «no parece sorprendido de que se haya utilizado». Halpern lo miró fijamente. «¿Disculpe?» «Lo aceptas con mucha facilidad», dijo Poirot, como si su presencia no fuera del todo inesperada. «Eso es absurdo». «¿En serio?». Un silencio prolongado. Entonces Halpern dijo, más en voz baja: «Este hogar no ha sido del todo estable». «¿De qué manera?». El médico dudó. «Ha habido tensiones, disputas, momentos de tensión». «¿Conectado con el conservatorio?». Halpern se puso rígido. «Yo no dije eso». «No», asintió Poirot. «No lo hiciste». La precisión de la señora Carrington. Cuando se volvió a hablar con la señora Carrington, demostró estar tan lúcida como siempre. «Estás dando vueltas», dijo con frialdad. «Pero aún no has aterrizado». Poirot inclinó la cabeza. «Quizás estoy esperando el momento oportuno». «O tal vez», respondió ella, «te resistes a aceptar lo que ya es evidente». «¿Y qué es eso?». «Que la señorita Briggs tenía tanto la oportunidad como los medios». Poirot la observó fijamente. «¿Y el motivo?». La señora Carrington hizo una pausa. «Miedo», dijo finalmente. La mirada de Poirot se aguzó. «Ah, tiene miedo», continuó la señora Carrington. «Usted mismo lo ha visto». «Sí». «El miedo lleva a la gente a tomar medidas desesperadas», Poirot asintió lentamente. «Sí», dijo. «Así es». Una pausa. «Pero también», añadió en voz baja, «revela que hay algo ser temido». La relación oculta. Sin embargo, fue la señorita Briggs quien proporcionó el hilo conductor más importante. Esa misma tarde, ella acudió a ver a Poirot sin ser invitada. «No puedo permanecer en silencio», dijo. Poirot le hizo un gesto para que se sentara. «Entonces no lo hagas». Ella dudó. «Hubo una discusión», dijo. «¿Entre quiénes?». «El señor Ashcombe y el señor Vane». Hastings se inclinó hacia adelante. «¿Cuándo?». «Hace 2 días». «¿Acerca de?». Ella negó con la cabeza. «No lo sé con exactitud, pero fue grave». Poirot la observaba atentamente. «Y después de esta discusión, el señor Ashcombe parecía diferente». «¿De qué manera?». «Ansioso, distraído». Una pausa. «Y fue al conservatorio». «El conservatorio se profundiza». La mirada de Poirot se agudizó. «¿Él entró?». «Sí». «¿Cómo?». «Él tenía una llave». Hastings sintió una sacudida repentina. «¿Otra llave?». «Sí». «¿Y usted?», preguntó Poirot con suavidad. «¿Le dieron el suyo después?». Ella asintió. «Sí». «¿Por quién?». Cerró los ojos brevemente. «Todavía no puedo decirlo». Poirot guardó silencio. Pero Hastings lo vio. El cambio. Esto ya no era un detalle secundario. Era céntrico. La red se estrecha. Más tarde,
Cuando Poirot y Hastings volvieron a estar cerca de la ventana que daba a los jardines oscurecidos, el patrón comenzó a emerger, aunque de forma muy tenue. Vane discute con Ashcombe, dijo Hastings. Ashcombe va al invernadero. Algo sucede. El lugar está cerrado con llave, y ahora está muerto. Poirot asintió. Y cada uno de ellos, añadió, está conectado a ese lugar de alguna manera. ¿Incluso Clara? Sobre todo Clara. Hastings frunció el ceño. ¿Estás seguro? La mirada de Poirot permaneció fija en la estructura de cristal que se encontraba a lo lejos. Amigo mío, dijo en voz baja, siempre son los más callados quienes guardan las conexiones más profundas. Nota final del capítulo 7. La casa se había vuelto aún más silenciosa. No con paz, sino con ocultamiento. Ahora, cada conversación parecía estar al borde de algo no dicho. Cada mirada tenía un significado profundo, y en el centro de todo se alzaba el invernadero, cerrado con llave, silencioso y cada vez más imposible de ignorar. Hastings habló por fin. Nos estamos acercando. Poirot inclinó la cabeza. Sí, a la verdad. La expresión de Poirot se tornó pensativa. Ah, la verdad, dijo. Una pausa. Y cuando hay muchas verdades, dijo Hercule Poirot en voz baja, hay que tener mucho cuidado al elegir la correcta. Capítulo 8. La ruptura del silencio. Para la octava noche, Ashcombe Hall había llegado a un estado que ya no podía mantenerse solo con cortesía. La cuidada compostura, el habla mesurada, los gestos contenidos, la refinada cortesía había empezado a resquebrajarse. No abiertamente, aún no en el caos, pero sí en algo mucho más revelador, tensión. Y la tensión, como solía observar Hercule Poirot, era el principio de la verdad. La presión creciente. La cena de esa noche fue diferente a las demás. Nadie intentó entablar una conversación trivial. Incluso Félix Morland, quien se había aferrado con tanta tenacidad a su encanto, abandonó por completo el intento. El tintineo de los cubiertos resonaba con fuerza en el silencio. Incluso los sirvientes se movían con extrema cautela, como si supieran que algo volátil se escondía bajo la superficie. Hastings, sentado en el centro de la mesa, sintió la tensión como una presencia física. No era simplemente dolor, era anticipación, y quizás, aunque nadie lo admita, miedo. Poirot espera. Sin embargo, Poirot no hizo nada que perturbara el ambiente. Habló poco, observó mucho, y permitió que el silencio se hiciera más profundo. Hastings, al observarlo, sintió una creciente impaciencia. «¿Sabes una cosa?», susurró cuando se presentó la oportunidad. La respuesta de Poirot fue silenciosa. «Sé que hay algo que está listo para ser dicho». «¿Por quién?». Poirot echó un vistazo rápido a lo largo de la mesa. «Eso», dijo, «es lo que pronto descubriremos». El primer golpe llegó de forma inesperada. La señora Carrington dejó su vaso con un gesto enérgico y decidido. «Esto no puede continuar», dijo. Todas las miradas se posaron en ella. «Nos sentamos aquí», continuó, fingiendo que nada ha cambiado cuando en realidad todo ha cambiado. Nadie habló. Su mirada se movía deliberadamente de un rostro a otro. «Un hombre ha muerto», dijo. «Y aún así hablamos con medias verdades y evasivas». De repente se volvió hacia la señorita Briggs. «¿Y tú?», dijo ella. «No digas absolutamente nada». La señorita Briggs se puso rígida. «He dicho lo que sé». «No», respondió fríamente la señora Carrington. «Has dicho lo que es seguro». «La acusación se agudiza. Ya basta», dijo Clara Vane con brusquedad. La habitación quedó en silencio. La señora Carrington arqueó una ceja. «¿En serio?». «Sí», dijo Clara con voz controlada pero tensa. «Esto no ayuda». «Al contrario», dijo la señora Carrington. «Puede que sea lo único que funcione». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Si la señorita Briggs es inocente, entonces no tiene nada que temer al hablar con franqueza». Las manos de la señorita Briggs temblaban. «Y soy hablando con franqueza». «Entonces díganos», interrumpió la señora Carrington. «¿Quién le dio la llave?». El silencio cayó como un peso. El momento del colapso. La señorita Briggs miró de un rostro a otro, a Lady Ashcombe, a Leonard Vane, para Clara. Cada mirada encierra algo diferente. Expectativa, tensión, resistencia. Finalmente, perdió la compostura. «¡No puedo!», gritó. Las palabras resonaron, secas y repentinas. «Me dijeron que no lo hiciera. ¿No lo entiendes? Me dijeron...». «¿Por quién?».
preguntó la señora Carrington. La señorita Briggs negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No puedo decirlo. Debes hacerlo, dijo Leonard Vane, con la voz teñida de impaciencia. No, gritó ella. La única palabra resonó, y luego, era el señor Ashcombe. La verdad comienza a cambiar. El efecto fue inmediato. La mano de Lady Ashcombe se apretó con fuerza sobre la mesa. Clara contuvo el aliento bruscamente. Felix Morland se incorporó con expresión de sorpresa. ¿Te refieres a Stephen?, preguntó Hastings. La señorita Briggs asintió, esforzándose por mantener el equilibrio. Sí, me dio la llave. Me dijo que la guardara, que no dijera nada al respecto, que no dejara entrar a nadie al invernadero. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y cuándo te lo dio? Anteayer. Después de su discusión con el señor Vane. Ella dudó. Sí. Todas las miradas se dirigieron a Leonard Vane. Su expresión permaneció controlada, pero Hastings notó una leve tensión en su mandíbula. El miedo oculto. ¿Por qué?, preguntó Poirot con suavidad. ¿Por qué te dio la llave? La señorita Briggs se secó los ojos. Dijo que algo había sido escondido allí. Un murmullo recorrió la habitación. ¿Oculto?, repitió Felix Morland. ¿Qué clase de cosa?, preguntó Hastings. No lo sé, dijo. No quiso decírmelo. Solo me dijo que no debía ser tocado. La mirada de Poirot se agudizó. ¿Y tenía miedo? Sí, dijo inmediatamente. Tengo mucho miedo. Clara se rompe. A continuación, habló Clara Vane. No lo estás contando todo. Su voz era suave, pero firme. La señorita Briggs la miró. Lo he contado todo. No, dijo Clara. No lo has hecho. Una pausa. Luego, con un esfuerzo visible. Lo vi, dijo Clara. La habitación se quedó congelada. ¿Lo viste?, repitió Poirot. En el invernadero, dijo. Esa misma tarde. Hastings sintió una oleada de tensión. Dijiste que no viste nada, dijo. No lo hice ayer, respondió ella. Pero antes de eso, sí. Poirot la observaba atentamente. ¿Y qué viste? Clara dudó. No con claridad. Era tarde. La luz se estaba desvaneciendo. ¿Pero viste algo? Sí. ¿Qué? Respiró hondo. 2 personas. La segunda figura. Las palabras parecían quedar suspendidas en el aire. ¿2? Dijo Hastings. Sí. ¿Stephen? ¿Y alguien más? Clara asintió. ¿Sí? ¿Quién?, preguntó la señora Carrington. No podía ver, dijo Clara. Solo que estaban discutiendo. La voz de Poirot era muy baja. ¿Violentamente? Sí. ¿Y después de eso? Me fui, dijo. No quería que me vieran. ¿Escuchaste algo? Clara dudó. Solo una cosa. ¿Qué era? Ella tragó. Stephen dijo, esta vez ha sido demasiado lejos. La sala reacciona. La tensión en la habitación cambió una vez más. Ahora era más profunda, más peligrosa. Esto ya no era una mera especulación. Esta era la evidencia, y señalaba claramente hacia algo oculto, algo controvertido, algo vinculado al conservatorio. Poirot se levantó lentamente. «Amigos míos», dijo, «hemos llegado a un momento importantísimo». Nadie habló. «Por ahora», continuó, «sabemos esto. El señor Stephen Ashcombe temía que hubiera algo oculto en el invernadero. Le confió la llave a la señorita Briggs y discutió, acaloradamente, con otra persona al respecto. Una pausa. «Y ahora», dijo en voz baja, «está muerto». Nota final del capítulo 8. Más tarde, cuando los miembros de la familia se dispersaron en un silencio incómodo, Hastings se dirigió a Poirot. «Bueno», dijo, «eso lo cambia todo». Poirot inclinó la cabeza. «Sí. Esto demuestra que el conservatorio es fundamental. Sí. Y que había otra persona involucrada, alguien que tenía motivos para discutir con él». La mirada de Poirot se posó una vez más en la silueta oscura que se veía más allá de las ventanas. «Sí», dijo de nuevo. Una pausa. «¿Y ahora?», preguntó Hastings. La expresión de Poirot se volvió completamente inexpresiva. «Ahora», dijo Hercule Poirot, «debemos entrar en el lugar donde se ha guardado la verdad». Hastings siguió su mirada, a la estructura de cristal cerrada. «Espera». Capítulo 9. La reunión de máscaras. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual, como si el mundo más allá de Ashcombe Hall se hubiera sumido en una tranquila indiferencia,
mientras que dentro de sus muros todo avanzaba hacia un único punto inevitable. El capitán Hastings lo percibió de inmediato. Ya no se trataba de una investigación en curso, fue un acuerdo, y en el centro se encontraba Hercule Poirot, la invitación. Poco después del desayuno, se comunicó discretamente la noticia a cada miembro de la familia. El señor Poirot solicitó su presencia en el salón a las 11 en punto. No se ofreció ninguna explicación, no era necesario. Hastings, observando cómo se recibía el mensaje por turno, notó las sutiles variaciones en la reacción. Lady Ashcombe inclinó la cabeza, con expresión indescifrable. La señora Carrington sonrió levemente, como si anticipara una competición. Leonard Vane frunció el ceño, pero no dijo nada. Clara Vane palideció notablemente. Felix Morland intentó encogerse de hombros con indiferencia, aunque le faltó convicción. El doctor Halpern se ajustó las gafas con evidente inquietud. La señorita Briggs apretó las manos con fuerza. Su miedo ya no podía ocultarse. Cada uno, a su manera, lo entendió. Algo estaba a punto de ser revelado. Poirot se prepara. Exactamente 5 minutos antes de la hora señalada, Poirot se encontraba solo en el salón. Hastings se unió a él. «¿Estás listo?», dijo. Poirot le echó un vistazo. «Estoy dispuesto», respondió, «a dejar que la verdad se manifieste». «Eso suena peligrosamente indirecto». Poirot sonrió levemente. «Amigo mío, la verdad es como un testigo orgulloso. No tolera la coerción. Hay que invitarla, y luego eliminar toda escapatoria». Hastings miró a su alrededor. «¿Lo has planeado deliberadamente?» «Sí, en efecto». Las sillas habían sido colocadas en semicírculo. La mesita, sobre la que aún reposaba el vaso envenenado, permanecía en el centro. Todo seguía igual que antes. Y sin embargo, el acuerdo había cambiado. Las formas circulares, uno a uno, fueron entrando. Al principio nadie habló. Tomaron sus lugares con silenciosa reticencia. Conscientes los unos de los otros, conscientes de Poirot. Por fin, todos estaban presentes. Poirot permaneció de pie. «Señoras y señores», dijo con voz tranquila pero firme, «les agradezco su asistencia». Nadie respondió. Inclinó ligeramente la cabeza. «Nos hemos reunido», continuó, «porque se ha cometido un delito». Una pausa. «Y porque ha llegado el momento de comprenderlo». La estructura de la verdad Poirot comenzó a moverse lentamente, no caminando de un lado a otro, sino posicionándose con cuidadosa intención. «Este caso», dijo, «nos ha presentado ciertos hechos». Levantó un dedo. «Un hombre, el señor Stephen Ashcombe, ha muerto envenenado». Otro dedo. «El veneno fue administrado en esta habitación». Un tercero. «Y al principio parecía que el acto debía haber sido cometido por la única persona presente en ese momento, la señorita Briggs». La señorita Briggs bajó la mirada. Poirot hizo una pausa. «Esta», dijo con suavidad, «era la conclusión obvia». La primera disrupción se giró. «Y sin embargo», dijo, «hemos descubierto que la secuencia de los acontecimientos no concuerda con esta conclusión». Hastings observó cómo varios rostros cambiaban levemente, pero de forma inconfundible. «La coincidencia de fechas», continuó Poirot, «es imposible». Hizo un gesto hacia el vaso. «Si el veneno actúa instantáneamente, la víctima no puede hablar después de beberlo». Una pausa. Pero sí habló. Silencio. La segunda presencia presentada, por lo tanto, dijo Poirot en voz baja, «el veneno debe haber sido introducido». Después la señorita Briggs entró en la habitación. Un murmullo recorrió el grupo. «Eso es absurdo», dijo Leonard Vane con brusquedad. «No había nadie más aquí». Poirot inclinó la cabeza. «Nadie estaba visto». Una pausa. «Pero eso no significa que no hubiera nadie presente». El conservatorio presentó Poirot se giró lentamente hacia las ventanas. «Todos ustedes», dijo, «han tenido muchísimo cuidado de no hablar del conservatorio». La palabra quedó suspendida en el aire. Lady Ashcombe se puso rígida. La mirada de la señora Carrington se aguzó. La mirada de Clara se ensombreció. «Pero debemos hablar de ello ahora», continuó Poirot, «porque es ahí donde realmente comienza esta historia». El conflicto oculto se volvió hacia ellos. «Sabemos que el señor Ashcombe discutió con alguien en el invernadero». Miró hacia Clara. «La señorita Vane nos lo ha dicho». Clara no levantó la vista. «También sabemos», continuó Poirot, «que él creía que allí se había escondido algo importante». La señorita Briggs tembló ligeramente, «y que confió la llave, no a sí mismo, sino a otro».
La presión psicológica. La voz de Poirot se fue suavizando. ¿Por qué? Nadie respondió. ¿Por qué un hombre habría de temer algo que se esconde dentro de su propia casa? Continuó. Dejó que la pregunta quedara en el aire. ¿Por qué discutiría violentamente con otra persona sobre eso? Todavía no hay respuesta. La mirada de Poirot recorrió lentamente al grupo. A menos que, dijo en voz baja, esa cosa amenazara a más de una persona. La red se estrecha. La señora Carrington habló por fin. «Usted sugiere», dijo, «que el motivo reside en lo que sea que esté oculto en el invernadero». «Sugiero», respondió Poirot, «que el motivo reside en lo que representa». «¿Y qué es eso?» Poirot sonrió levemente. «Ah», dijo, «esa es la cuestión». Las reacciones silenciosas Hastings observaba atentamente. La compostura de Leonard Vane se había tensado. El doctor Halpern evitó por completo la mirada de Poirot. Félix Morland se removió inquieto en su silla. Clara permaneció muy quieta, y Lady Ashcombe. Su expresión no había cambiado, pero algo subyacente sí, una tensión, una resistencia. La presión final aplicada a Poirot se acercó al centro de la habitación. «Amigos míos», dijo, «estamos muy cerca de la verdad». Una pausa. «Está tan cerca», añadió, «que resulta peligroso guardar silencio». Se giró lentamente. «A cada uno de ustedes les digo esto. La verdad ya es conocida, en parte. Está entre ustedes. Y no permanecerá oculta». Dejó que las palabras se asentaran. «Por lo tanto», dijo en voz baja, «les ofrezco una opción». Nadie se movió. «Puedes hablar ahora», continuó Poirot, «y compartir esa verdad voluntariamente». Una pausa. «O puedes guardar silencio, y yo mismo lo revelaré». Nota final del capítulo 9. La sala contuvo la respiración. Nadie habló. Aún no. Pero Hastings lo presentía. Había llegado el momento. El silencio ya no era protector. Se estaba rompiendo. Poirot permanecía en el centro, sereno, preciso y absolutamente seguro. Y aunque aún no se había formulado ninguna acusación, aunque aún no se había pronunciado ningún nombre, la verdad, largamente oculta, ahora presionaba contra la superficie, a la espera. Hastings tragó. «Esto es todo», murmuró. Poirot no lo miró. «Sí», dijo Hercule Poirot en voz baja. Una pausa. «Aquí», dijo. Es donde empiezan a caerse las máscaras. Capítulo 10. La geometría de la culpa. El silencio en el salón no solo persistió, sino que se profundizó. Se instaló y se endureció hasta convertirse en algo ineludible. Nadie habló. Nadie se movió. Y en ese silencio, Hercule Poirot comenzó. La reconstrucción de la verdad. «No hables», dijo Poirot en voz baja. «Entonces hablaré yo». Juntó las manos ligeramente delante de él. «Comencemos, no con la muerte del señor Stephen Ashcombe, sino con el suceso que la precedió». Su mirada se dirigió hacia las ventanas. «El conservatorio». Una leve tensión recorrió la habitación. «Sí», continuó Poirot. «Debemos regresar allí, porque allí se representó el primer acto de este drama. El objeto oculto», le dijeron, dijo Poirot, volviéndose ligeramente hacia la señorita Briggs, que algo había sido escondido en el invernadero. «Sí», susurró ella. «Y usted», continuó mirando a Clara Vane, «vio al señor Ashcombe discutiendo con otra persona allí». Clara asintió levemente. «Dos hechos», dijo Poirot, «separados pero conectados». Hizo una pausa. «¿Qué era lo que estaba oculto?», preguntó en voz baja. Nadie respondió. Poirot inclinó la cabeza. «Entonces te lo diré». «El secreto financiero no era un objeto sentimental», dijo, «ni de valor trivial». Su mirada se dirigió hacia Leonard Vane. «Era un documento». La expresión de Vane se tensó, apenas perceptiblemente. «Un documento», repitió Poirot, «que versaba sobre la situación financiera de la finca Ashcombe». Se oyó un murmullo. «Y este documento», continuó Poirot, «revelaba algo de lo más inconveniente». Hizo una pausa. «Que la finca corría un peligro mucho mayor del que se había admitido». El primer motivo Hastings sintió el cambio de inmediato. «Esto era por dinero», murmuró. Poirot inclinó la cabeza. «Dinero y responsabilidad». Se volvió hacia Vane. «Usted administraba los asuntos de la herencia», dijo, «y sabía que ciertas decisiones, ciertas inversiones, la habían puesto en riesgo». Vane no dijo nada. «Pero el señor Stephen Ashcombe», continuó Poirot, «había empezado a sospechar la verdad». Una pausa.
Y encontró pruebas de ello. El argumento revisitado, en el invernadero, dijo Poirot. Usted lo confrontó. El testimonio anterior de Clara quedó suspendido en el aire. Discutiste, prosiguió Poirot, violentamente, porque lo que había descubierto no podía ocultarse fácilmente. La voz de Vane, cuando finalmente se escuchó, era controlada. «¿Esto es especulación?» «No», respondió Poirot con suavidad. «Es lógica». Se acercó un poco más. «Temías ser descubierto», dijo. «Temías las consecuencias, no solo económicas, sino también personales». Una pausa. «Y por eso usted intentó impedirlo». «La pieza que faltaba». «Pero», dijo Poirot levantando un dedo, «esto por sí solo no explica el asesinato». Se giró ligeramente, recorriendo la habitación con la mirada. Porque el documento, aunque peligroso, aún no era público. Y el señor Ashcombe, continuó, no lo confrontó abiertamente. En cambio, ocultó el documento. En el invernadero, dijo Hastings. Precisamente. Poirot asintió. Lo guardó bajo llave y le confió la llave a otra persona. La señorita Briggs tembló. La mañana fatal, y entonces, dijo Poirot, llegamos a la mañana del crimen. Se movió lentamente hacia el centro de la habitación. El señor Ashcombe espera aquí. Está ansioso. Espera algo o a alguien. Una pausa. La señorita Briggs entra con la bandeja. Él la miró de reojo. Llegas, dejas la bandeja. Él te habla. Llegas tarde. La señorita Briggs asintió levemente. Entonces, continuó Poirot, extiende la mano hacia el vaso. Explicación del momento imposible. Y aquí, dijo Poirot en voz baja, nos encontramos con el minuto imposible. Se dirigió brevemente a Hastings. El momento que no pertenece. Luego, volvamos al grupo. Porque según nos dicen, el veneno actúa al instante, y sin embargo, él habla antes de morir. Una pausa. Esto no es posible, a menos que el veneno aún no estuviera en el vaso. Silencio. El método revelado. La voz de Poirot se fue atenuando. Se introdujo el veneno después, la señorita Briggs entró en la habitación. Leonard Vane negó con la cabeza. Eso es imposible. ¿De verdad?, respondió Poirot. Se giró hacia las ventanas. El salón, dijo, no está aislado. Está conectado visualmente con los jardines. Una pausa. Y más allá de ellos, el conservatorio. El acceso oculto Hastings sintió que la comprensión comenzaba a tomar forma, pero aún no del todo. Poirot continuó. El invernadero, aunque cerrado con llave, no es simplemente un lugar de plantas y cristal. Se giró lentamente. Está conectado, por diseño, a la propia casa. Un leve murmullo recorrió la habitación. «Un pasaje secundario», dijo Poirot en voz baja. «Antiguo, oculto, poco usado, pero no olvidado». La compostura de Lady Ashcombe flaqueó. Hastings lo vio. «Se confirma la segunda presencia. Desde este pasaje», continuó Poirot, «es posible acercarse al salón sin ser visto». Una pausa. Para llegar a la ventana. Otra pausa. Actuar sin entrar abiertamente. La señorita Briggs jadeó levemente. «¿Quieres decir que había alguien afuera?» «Sí», Poirot asintió. «Presente, observando, esperando». El acto en sí mismo. Cuando la señorita Briggs entró, dijo Poirot, la víctima aún estaba viva y el cristal todavía no estaba envenenado. Se acercó a la mesa. Pero en el momento en que su atención estaba en otra parte, cuando se giró, cuando habló. Una pausa. Se introdujo el veneno. «¿Cómo?», preguntó Félix Morland. La mirada de Poirot se agudizó. Por medios preparados de antemano, el paso final se giró, despacio, con deliberación. ¿A quién conocía la casa? Una pausa. A aquel que conocía el pasaje. Otra pausa. A aquel que tenía la mayor razón para mantener la verdad oculta. Hastings sintió que la respuesta se estaba gestando, clara e innegable. Poirot pronunció el nombre. Lady Ashcombe. La revelación. La habitación pareció sumirse en un silencio sepulcral. Lady Ashcombe no se movió. Por un instante, permaneció exactamente como había estado, serena, erguida, controlada. Luego, lentamente. «Te equivocas», dijo ella. La lógica se completó. Poirot negó con la cabeza suavemente. «No, madame». Se acercó un poco más. «Usted conocía el peligro financiero», dijo. «Conocía el documento, y sabía que su hijo lo había descubierto». Una pausa. «Tú también conocías el pasaje, oculto, olvidado por la mayoría». Su silencio se hizo más profundo. «¿Y cuando se negó a ceder?».
Cuando eligió revelar la verdad, la voz de Poirot se suavizó. Elegiste impedirlo. Nota final del capítulo 10. Nadie habló. La acusación quedó suspendida en el aire. Completa, precisa, devastadora. Hastings sintió que su pulso se aceleraba. «Está terminado», susurró. Poirot no respondió de inmediato. Finalmente dijo, «No». Una pausa. «Aún no ha terminado», dijo Hercule Poirot en voz baja. Su mirada permaneció fija en Lady Ashcombe. «Por ahora», dijo, «debemos escuchar lo que ella tiene que decir». Capítulo 11. El peso de la herencia. Durante varios segundos después de la acusación, nadie en la habitación parecía capaz de moverse. El nombre, señora Ashcombe, quedaba suspendida en el aire como una grieta en algo que antes se consideraba irrompible. El capitán Hastings, que había presenciado muchas de las revelaciones de Hercule Poirot, sintió la conmoción habitual, pero esta vez fue más profunda, más inquietante. Una madre, acusada de asesinar a su propio hijo. El silencio antes del habla. Lady Margaret Ashcombe no se desmayó, ni protestó con indignación, ni apeló a las emociones. Permaneció de pie exactamente como estaba, erguida, serena, casi como una estatua. Solo sus ojos habían cambiado. Ya no reflejaban control, reflejaban cálculo. «Has construido una historia», dijo finalmente. Su voz era firme, una elegante, pero no una auténtica. Poirot inclinó ligeramente la cabeza. «Entonces, señora», dijo con suavidad, «usted lo corregirá». Una pausa. Toda la habitación parecía inclinarse hacia adentro. El primer golpe. «Es cierto», dijo Lady Ashcombe, «que mi hijo descubrió algo. Nadie habló. Es cierto que le inquietaba, que creía que amenazaba la propiedad». Su mirada se desvió brevemente hacia Leonard Vane. «Y es cierto que hubo desacuerdo», aleta reforzada. «Pero estar en desacuerdo», continuó, «¿no es un asesinato?» «No», asintió Poirot en voz baja. «No lo es». La naturaleza de la amenaza. Lady Ashcombe respiró hondo. «Usted habla de un documento», dijo, «de un peligro financiero». «Sí». «¿Y crees que solo eso me llevaría a matar?» Poirot no dijo nada. Ella dio un paso adelante. «¿No lo has entendido?», dijo ella. «Completamente». Una pausa. No era el patrimonio lo que buscaba proteger. El cambio de motivación Hastings lo sintió entonces. El cambio sutil pero inconfundible. «Si no es dinero, ¿y luego qué?». La mirada de Poirot se agudizó. «No», dijo en voz baja. «Entonces, ¿qué, señora?». Lady Ashcombe lo miró a los ojos. «Mi hijo», dijo ella. Las palabras resonaron con una fuerza silenciosa. «Surge una verdad diferente. Usted cree», continuó, «que Stephen fue víctima de las circunstancias, que descubrió algo y fue silenciado». Un leve matiz amargo se coló en su voz. «Está usted equivocado». Una pausa. «Él no estaba descubriendo la verdad», dijo ella. «Él la estaba creando». Hastings frunció el ceño. «No entiendo». «No», dijo ella. «No lo harías». Stephen Ashcombe, al descubierto Poirot, permaneció inmóvil. «Explíqueme, señora», dijo. La compostura de Lady Ashcombe flaqueó, aunque solo ligeramente. «Mi hijo», dijo, «no era lo que parecía ser». Un murmullo recorrió la habitación. «Era descuidado», continuó, «impulsivo. Pero más que eso», ella dudó. «Había comenzado a manipular los asuntos de la finca, en silencio, sin supervisión». Leonard Vane la miró fijamente. «Eso no es». «Así es», dijo con frialdad. «El engaño oculto». «Descubrió las debilidades financieras», continuó, «pero en lugar de corregirlas, las aprovechó». «¿Para qué?», preguntó Hastings. «Para su beneficio». Una pausa. Su intención era forzar ciertos resultados, exponer lo que le convenía, ocultar lo que no y posicionarse en una situación de control. Los ojos de Poirot se entrecerraron. «¿Y el documento?». «Él lo modificó», dijo ella. Silencio. «Creó una versión de la verdad», continuó, «que implicaría a otros y lo exoneraría a sí mismo». Su mirada se dirigió brevemente hacia Vane. «El argumento reformulado en el invernadero», dijo. Él confrontó al señor Vane, no con la verdad, sino con una acusación. El rostro de Vane se había puesto pálido. «Estás mintiendo», dijo. «No», respondió ella. «Te estoy corrigiendo». Poirot levantó ligeramente la mano. «¿Y usted, señora?», preguntó. «¿Dónde estaba usted en todo esto?». «Yo lo descubrí», dijo. «¿Cuándo?».
Esa misma noche. ¿Y lo confrontaste? Sí. Una pausa. No quiso escuchar. El núcleo emocional. Por primera vez su voz cambió. No de forma drástica, pero lo suficiente. Se creía muy listo, dijo ella. Intocable. Pensaba que podía cambiarlo todo. Sus manos se apretaron. Pero no comprendía lo que estaba arriesgando. ¿Qué se estaba arriesgando?, preguntó Hastings. Lady Ashcombe lo miró. Todo, dijo ella. El punto de inflexión Poirot dio un pequeño paso adelante. Y así, dijo en voz baja, decidiste detenerlo. Ella sostuvo su mirada. Sí. La palabra resonó con silenciosa y definitiva. Un suspiro colectivo pareció escapar de la habitación. El método confirmado. Usted conocía ese pasaje, dijo Poirot. Sí. ¿Lo viste? Sí. Esperaste. Una pausa. Sí. Y cuando llegó el momento, cerró los ojos brevemente. Yo actué. No ira. Control Hastings esperaba tal vez un colapso, pero no llegó. No hubo histeria. No hubo colapso. Solo una aceptación controlada y deliberada. No actué por ira, dijo, ni por pánico. Poirot la observaba atentamente. No. No. Una pausa. Actué, dijo, porque era necesario. El silencio que sigue nadie habló. La señora Carrington por una vez no hizo ningún comentario. Felix Morland miró con incredulidad y estupefacción. Clara Vane parecía dispuesta a querer hablar, pero no lo hizo. La señorita Briggs lloró en silencio, y Leonard Vane no dijo absolutamente nada. La pregunta final de Poirot inclinó la cabeza. Queda una pregunta. Señora, ella lo miró. ¿Te arrepientes? Siguió un largo silencio. Cuando respondió, su voz era muy baja. Lamento, dijo, que haya sido necesario. Nota final del capítulo 11. La verdad, una vez revelada, no trajo alivio, trajo peso. Una pesadez se cernía sobre la habitación, sobre la casa, sobre todo lo que había estado oculto y ahora quedaba al descubierto. Hastings habló por fin, con voz baja. Se acabó. Poirot se quedó completamente inmóvil. No, dijo Hercule Poirot en voz baja. Una pausa. Nunca se acaba, dijo, cuando la verdad tiene un precio tan alto. Capítulo 12. El orden restablecido. Las consecuencias de la verdad rara vez son dramáticas. No grita ni triunfa. En cambio, se asienta, silenciosa y pesadamente, en los espacios que quedan atrás. En Ashcombe Hall, ese proceso de asentamiento ya había comenzado. La partida de la ilusión. Las autoridades llegaron a media tarde. Su presencia, aunque esperada, resultaba casi intrusiva, como si hubieran irrumpido en una historia cuyo final ya estaba escrito. Se tomaron declaraciones, se registraron observaciones. El lenguaje formal de la ley comenzó su lento y metódico trabajo. Lady Ashcombe lo recibió con la misma serenidad que había demostrado en todo momento. No se resistió, no negó nada. Ella simplemente lo confirmó. Hastings, que observaba desde la distancia, sintió una extraña inquietud. «Parece insuficiente», le dijo en voz baja a Hercule Poirot. «¿De qué manera, mon ami?» «Todo, el proceso, las palabras. Da la sensación de que ha ocurrido algo más grande, y sin embargo, se reduce a un mero trámite». Poirot lo observó pensativo. «Esa», dijo, «es la naturaleza de la justicia administrada por los hombres. Busca la claridad, requiere definición». «¿Y la verdad?», preguntó Hastings. La mirada de Poirot se desvió hacia las ventanas. «La verdad», dijo en voz baja, «rara vez es tan ordenada». La casa se vacía. En cuestión de días, el ritmo de Ashcombe Hall comenzó a desvanecerse. La señora Carrington se marchó primero, con su porte tan sereno como siempre, pero su silencio ahora denotaba algo menos seguro que antes. Felix Morland se marchó poco después, y su encanto habitual fue sustituido por una actitud retraída y reservada, como si la experiencia le hubiera arrebatado alguna ilusión necesaria. El doctor Halpern permaneció allí solo el tiempo necesario para cumplir con sus obligaciones profesionales. Su última conversación con Poirot fue breve y cuidadosamente neutral. Leonard Vane se quedó un rato. Hastings lo notó de inmediato. «Él no quiere ir», comentó. «No», asintió Poirot, «porque aún no sabe cuál es su situación». El hombre que permaneció Vane se acercó a ellos al final de la tarde, cuando la luz comenzaba a desvanecerse sobre los jardines. «Supongo», dijo, «que usted cree que todo está resuelto». Poirot lo miró. «¿No es así?» Vane vaciló.
Me acusó, dijo, indirectamente, de complicidad, de fracaso. ¿Y tú lo eras? La pregunta fue silenciosa pero precisa. La expresión de Vane se tensó. Cometí errores, dijo, de juicio, de supervisión. Poirot no dijo nada. Pero yo no lo maté, añadió Vane. No, asintió Poirot. No lo hiciste. Una pausa. Pero ahora lo entiendes, continuó Poirot. Lo cerca que estuviste del centro del peligro. Vane exhaló lentamente. Sí. Y lo que hagas con ese conocimiento, dijo Poirot, determinará lo que quede de ti. Vane no respondió, pero Hastings intuyó que las palabras habían dado en el blanco. La verdad silenciosa de Clara Vane fue a verlos esa noche. Me equivoqué, dijo simplemente. Poirot ladeó la cabeza. ¿De qué manera, señorita? Yo creía, dijo, que la verdad sería más sencilla. Hastings sonrió levemente. Rara vez lo es. No, dijo. Rara vez lo es. Miró hacia el invernadero. Parecía un lugar donde algo había estado escondido. ¿Y no fue así? Preguntó Poirot con suavidad. Sí, dijo, pero no de la forma en que me lo imaginaba. Una pausa. Pensé que ocultaba un secreto, continuó. La expresión de Poirot se suavizó ligeramente. ¿Y ahora? Clara sostuvo su mirada. Ahora creo que reveló uno. El invernadero abrió sus puertas. A la mañana siguiente, por primera vez desde su llegada, las puertas del invernadero se abrieron. Hastings acompañó a Poirot mientras se acercaban. A la luz del día, una vez retiradas sus barreras, la estructura parecía menos amenazante, pero no por ello menos significativa. Los cristales reflejaban la luz de la mañana. La estructura de hierro, aunque antigua, aún conservaba su forma. En el interior, el aire era fresco, quieto, con un ligero aroma a tierra y abandono. Las hileras de plantas, antaño cuidadas con esmero, habían crecido de forma desigual, alterándose su orden. «Ya no es simétrico», murmuró Poirot. Hastings le echó un vistazo. «¿Te das cuenta ahora?» «Me doy cuenta», dijo Poirot en voz baja, «de que no se le ha dado el mantenimiento adecuado». Una pausa. «Y eso siempre es importante». El espacio oculto. Lo encontraron al fondo, parcialmente oculto por la vegetación crecida. Una puerta estrecha, casi invisible a menos que uno supiera dónde mirar. Hastings sintió un leve escalofrío. «El pasaje», dijo. Poirot inclinó la cabeza. «Sí». No entraron. No había necesidad. Su mera existencia era suficiente. Poirot reflexiona. Más tarde, cuando volvieron a estar en los jardines, Hastings habló. Ella creía que era necesario. «Sí». «¿Y tú?» Poirot permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces, «Creo», dijo, «que la necesidad es la justificación más peligrosa de todas». Hastings frunció el ceño. «¿Por qué permite cualquier cosa?» «Porque», respondió Poirot, «nos convence de que tenemos razón». La naturaleza del orden Hastings volvió a mirar hacia la casa. «Ya se acabó», dijo. Poirot siguió su mirada. «¿En serio?» «Bueno, la verdad ya se sabe». «El crimen está resuelto». Poirot sonrió levemente. «Amigo mío, un delito nunca es solo el acto en sí mismo». Una pausa. «Es la consecuencia de muchos pequeños fallos, muchas decisiones tomadas en silencio, muchas cosas que quedaron sin decir». Hastings consideró esto. «Y esos permanecen». «Sí», dijo Poirot en voz baja, «siempre permanecen». Partida. Su partida de Ashcombe Hall fue tan silenciosa como su llegada. No hubo ceremonia alguna. No hubo reunión final. La casa permanecía detrás de ellos, inalterada en su forma, pero con un significado diferente. Mientras el automóvil se los llevaba, Hastings miró hacia atrás por última vez. El invernadero, ahora abierto, captó la luz. Ya no está oculto, ya no guarda silencio. Reflexión final. «¿Estás satisfecho?», preguntó Hastings. Poirot se ajustó los guantes con su cuidado habitual. «¿Satisfecho?», repitió. Una pausa. «Me complace», dijo, «que se haya comprendido la verdad». «¿Y la justicia?». La mirada de Poirot se posó al frente. «La justicia», dijo lentamente, «es un asunto que compete al mundo». Una leve sonrisa asomó a sus labios. «Pero la verdad», dijo Hercule Poirot, «eso es lo que me preocupa». Nota final. Ashcombe Hall perduraría. Sus muros permanecerían en pie. Sus jardines serían restaurados.
Su historia quedaría registrada en términos cuidadosos y aceptables. Pero debajo de todo eso, dentro de sus habitaciones, sus silencios, sus secretos tras paredes de cristal, algo permanecería. No el crimen en sí, pero la comprensión de ello. Y esa, quizás, fue la verdad más duradera. Capítulo 13. El eco que permanece. El trayecto desde Ashcombe Hall fue tranquilo, pero no vacío. El capitán Hastings iba sentado junto a Hercule Poirot en el coche, contemplando el paisaje que se desplegaba entre suaves verdes y dorados apagados. Era un paisaje apacible, ordenado, sereno, ajeno a las tensiones que habían dejado atrás, y sin embargo, para Hastings, Ashcombe no se había quedado atrás en absoluto. «No puedo descartarlo del todo», dijo finalmente. Poirot no respondió de inmediato. «¿Estás preocupado?», observó. «Sí». «¿Por qué?». Hastings vaciló. «Porque», dijo lentamente, «se siente inacabado». La naturaleza de la finalización Poirot se giró ligeramente hacia él. «¿En qué sentido?». «El crimen está resuelto», dijo Hastings. «Se conoce la verdad, y sin embargo, insistió Poirot, no parece resuelto». Poirot sonrió levemente. «Amigo mío, buscas lo que a menudo se promete en los cuentos, pero que rara vez se encuentra en la vida. ¿Y qué es eso?». «Terminación». Un malestar moral. Hastings se echó ligeramente hacia atrás. «Ella mató a su propio hijo», dijo, «y creía que estaba justificado». «Sí». «¿Y tú? ¿Crees que fue así?». La expresión de Poirot se tornó pensativa. «La creencia», dijo, «es una peligrosa compañera del juicio. Esa no es una respuesta». «No», asintió Poirot. «No lo es». Una pausa. «Porque no hay una respuesta sencilla. Más allá del delito, el automóvil atravesó un pequeño pueblo. Su tranquila normalidad contrastaba casi de forma chocante con lo que habían presenciado». Hastings observó las figuras que se movían a lo largo de la carretera. «Siguen con sus vidas», dijo, sin saber nada de ello. «Por supuesto», respondió Poirot. «¿Por qué habrían de hacerlo?». Y sin embargo, sucedió. Algo significativo. Algo terrible. Poirot inclinó la cabeza. «Sí. Y aquí no cambia nada». «No», dijo Poirot en voz baja. «No cambia nada. Y a la vez, todo». El verdadero centro. Hastings frunció el ceño. «No te entiendo». Poirot miró hacia adelante. «Usted ve el suceso», dijo. «El acto, el momento de la muerte». «Sí. Pero ese no es el verdadero meollo del asunto». «¿Qué es?». Poirot guardó silencio por un momento. Entonces, las decisiones que llevaron a ello. La cadena de causalidad continuó. Un hijo que prefiere la manipulación a la honestidad. Un hombre que permite que la mala gestión persista. Un hogar que prefiere el silencio a la confrontación. Cada frase se pronunciaba con silenciosa precisión. Y por último, dijo Poirot, una mujer que se convence a sí misma de que el control es lo mismo que la protección. Hastings escuchó atentamente. «Y todo eso nos lleva aquí». «Sí», dijo Poirot, «hasta el último instante, el conservatorio reconsiderado». Hastings volvió a mirar por la ventana, aunque Ashcombe ya estaba muy atrás. «Ese lugar», dijo, «el conservatorio». La mirada de Poirot parpadeó ligeramente. «Sí. Desde el principio me pareció importante, porque así fue. Pero no solo por lo que allí se escondía». «No», asintió Poirot. «Entonces, ¿por qué?». La expresión de Poirot se suavizó, aunque solo ligeramente. «Porque representaba algo. Símbolo y estructura». «¿Qué?», preguntó Hastings. «Control», dijo Poirot. Una pausa. «Orden impuesto a la naturaleza. Vidrio, hierro, simetría. Todo diseñado para contener lo que de otro modo crecería libremente». Hastings consideró esto. «¿Y qué ocurre cuando falla esa orden?». Poirot lo miró. «Entonces, lo que está contenido se convierte en otra cosa». Una reflexión personal. Hastings permaneció tranquilo durante un tiempo. Entonces, «Lo entendiste muy rápido», dijo. Poirot sonrió levemente. «Entendí el patrón rápidamente». «¿Y la verdad?». «Eso», dijo Poirot, «requiere paciencia». La pregunta final. Hastings dudó antes de volver a hablar. «¿Crees?», dijo, «que ella creía que tenía razón?». Poirot no respondió de inmediato. El automóvil continuó su marcha por la carretera, con un ritmo de movimiento constante y pausado. Por fin. «Sí», dijo, «y eso lo empeora». La filosofía de Poirot. Hastings se volvió hacia él. «¿Peor?». «Sí».
¿Por qué? La voz de Poirot era muy baja, porque cuando uno actúa sin convicción surge la duda. Una pausa. Y la duda, dijo, deja margen para la moderación. La ausencia de duda. Pero cuando uno cree completamente, dijo Hastings. Entonces uno no duda, concluyó Poirot. Siguió el silencio. Y es entonces, añadió Poirot en voz baja, cuando se produce el mayor daño. Reflexión final. El camino se extendía ante nosotros, largo e ininterrumpido. El mundo, como siempre, siguió su curso. Hastings se recostó, mientras sus pensamientos se calmaban, si no hasta alcanzar la certeza, al menos hasta acercarse a la comprensión. Eso siempre me acompañará, dijo. Sí, respondió Poirot, eso también te acompañará. Poirot inclinó ligeramente la cabeza. Sí. Reflexión final. Tras un instante, Hastings esbozó una leve sonrisa. ¿Sabes?, dijo. A pesar de toda su oscuridad, fue un caso extraordinario. Poirot esbozó una leve sonrisa. Cada caso, dijo, es extraordinario si se observa correctamente. Una pausa. ¿Y este? Poirot miró al frente con expresión serena, precisa y silenciosamente resuelta. Este, dijo Hercule Poirot, nos recuerda que los misterios más peligrosos no son los que no logramos resolver. Hizo una pausa. Pero esas, dijo en voz baja, creemos que ya las entendemos.